tenemos que estudiar la diversidad, tenemos que estudiar la heterogeneidad, y detrás de la diversidad y la heterogeneidad están las desigualdades, y las desigualdades son un impedimento para que podamos tener un país diverso en donde quepamos todos desde esas diferencias. Y hay otras desigualdades más específicas y más del momento, que una estudiante tiene la regla o que uno de los estudiantes tiene un trastorno de atención, y estoy seguro que usted les hace el mismo examen a todos. Abogar por la desigualdad relacional o democrática o política por encima de la equidad de oportunidades como el norte no quiere decir que la igualdad de oportunidades no sea un medio absolutamente esencial y uno tiene que utilizarlo continuamente. Implica políticas activas de tener una educación pública de extrema calidad para que ojalá sea más pluriclasista. La desigualdad está creando sociedades diferentes que no se comunican, coexisten en el mismo espacio físico. En Bogotá, en Colombia, vive gente en el mismo espacio físico, pero que no pertenece a la misma sociedad. Prácticamente no tiene nada en común y no tiene espacios de encuentro. Los resultados del mérito y el esfuerzo pasan por habilidades, competencias, y esas habilidades o talentos, ¿de dónde vienen? Lotería genética, por la herencia de sus padres, de cosas que usted conectó con otros para poder hacer que su talento lo llevara más lejos, pero era porque estaba apoyado en otros. Hoy en día nos estamos atrapados entre dos relatos que no creo que sean productivos. Uno que ve toda riqueza privada como una sospecha y toda participación del sector privado como una sospecha, y otro relato que dice el Estado se vuelve una fuente de corrupción, ineficiencias, desestímulo de la iniciativa privada, y yo creo que hay un relato intermedio que es el productivo. Y yo sí creo que queda en el aire esa pregunta es ¿qué tanto Estado queremos? Porque también está el problema de qué tanto Estado es costoso y qué tanto va a restringir libertades. Mejía, que está sonando para ser ministro de Educación del próximo gobierno, del que sea. Sí. A la derecha dice que es neoliberal y a los otros les dice que estuvo 22 semestres en la Nacional. Exactamente, todas las formas de lucha. Andrés Mejía Berño. Oiga, Andrés Caro, muy buenas tardes en la tarde de hoy, sí, que estamos no solamente rodeados de un público muy cálido y muy numeroso, sino que estamos en presencia y compañía de dos personas a quienes apreciamos mucho y que han estado antes en este espacio que es terrenal, y han sido unos episodios muy, muy gratos con ambos, por lo menos para mí, ¿no? Sí, Sí, por lo menos así lo veo yo. Oiga, nosotros estamos recibiendo a los profesores. Y estamos recibiendo, sí, también contribuciones, donaciones. Juan Camilo Cárdenas y Leopoldo Ferguson. Así pero es. ellos nos están recibiendo en la Universidad de los Andes para este episodio. También es cierto, estamos en vivo. Con un público al cual le agradecemos. Multitudinario. Que sabemos que viene por tres y porque estamos por terrenal, con las dos superestrellas, sí, de la facultad. No, y porque como se vive el espíritu como del mundial de fútbol, sí, entonces la gente quiere llenar escenarios, llenar tribunas y hacer cosas como la ola. O usted ha visto lo que están haciendo los noruegos, que es que reman, sí, como vikingos. Como usted sabe, hay razones muy importantes por las que yo tengo un cierto favoritismo por el equipo de Noruega. Ah, pensé que iba a decir que le gustan las suecas. No, eso es materia de otra indagación. Pero bueno, efectivamente aquí estamos. Andrés, muchas gracias por darnos la bienvenida, y por favor presente el episodio, los invitados, el tema, y cerramos el episodio. Eso, y cobramos. No, porque es que una cosa que va a pasar este episodio es que nuestra ignorancia va a quedar muy expuesta. Como en todos nuestros episodios. Como en la mayoría de episodios. Pero yo hice un resumen con sí, eso. Y lo imprimió aquí abajo, yo estuve presente. En el mono. Exacto. Que a votar por Abelardo. Y le preguntó el voto al mono. Oiga, increíble, usted no deja en paz a la gente. Le anda preguntando el voto a todo el mundo. Es una encuesta de boca de urna. Es exacto. Bueno. Es sondear el ánimo popular. Nosotros, no es la primera vez, como usted decía, que hablamos con Juan Camilo, hablamos de Elinor Ostrom y los comunes, no el partido comunes, sí. Sino el concepto en economía y en ciencias sociales. Y con Leopoldo hablamos de sus coautores que se ganaron el premio Nobel el año pasado. Que dijimos que merecía también estar, sí, Leopoldo. Y creo que acá todos estamos de acuerdo en que los dos se merecen. Que le robaron ese Nobel a Colombia. Sí. Robado el premio Nobel. Fue el gol de Acemoglu. Fue gol de Leopoldo. Fue Nobel de Leopoldo. Sí, Leopoldo nueva hamburguesa. Estaba dolido ese día, sí, que grabó ese episodio. Pero bueno. Y hoy vamos a hablar de desigualdad, que es una conversación que teníamos pendiente, sí, nosotros cuatro desde hacía meses o años que queríamos hacer.
por la agenda tan ocupada de Juan Camilo, que ahora es profesor en 2 universidades, en 2 héroe de 2 continentes, como... Mismo continente. No, porque el sur global, el norte global es lo único que yo divido. Bueno, el continente americano, en Amherst y en la Universidad de los Andes. Y Leopoldo, pues que se va de sabático, ¿no? También. Esta es la despedida se le de ve, ellos, sí. realmente. Vamos a hablar de desigualdad, que es un tema del que la mayoría de ustedes ha oído. Muchos de ustedes lo estudiarán en sus carreras o en su ejercicio académico. Y lo queremos plantear como nosotros solemos plantear los temas en Terrenal, que es el humilde podcast que Mejía y yo dirigimos. Que los invitamos a escuchar. Sí, además. Sí. Que es contando un poco la idea en general, la historia, porque es un problema para Colombia. Si es que es un problema para Colombia, nosotros no vamos a asumir que es un problema. Y la idea es que Juan Camilo y Leopoldo nos cuenten por qué es un problema. Entonces, pero antes, Terrenal es un podcast que ustedes pueden oír en cualquier plataforma. ¿Y por qué no empezamos, Leopoldo, Juan Camilo, con qué es 3 o tris? Para que la gente se entere. 3. ¿O cómo se dicen? Se puede decir de las 2 maneras. En realidad nos gusta que nos digan cualquiera de las 2 formas. 3 es una sigla en inglés, entonces significa Teaching and Researching Equitable Economics from the South. Es en inglés porque somos parte de una red más global y además porque nuestro énfasis es en pensar en los temas de desigualdad, tanto desde la investigación como la enseñanza, como lo que estamos haciendo hoy, hablar por fuera de escenarios estrictamente académicos y llevar parte de lo que aprendemos en las aulas o en la investigación a públicos más amplios y en distintos formatos, con énfasis en estudiar esas realidades para países que tienen contextos similares a los de Colombia. Y si uno hace eso en español es antipático con nuestros vecinos del Brasil, entonces por eso las siglas en inglés, pero el nombre nos parece perfecto que sea James o James, vale en el caso nuestro, tris o 3. Y esas son las cosas que hacemos. Tenemos esas 3 áreas y llevamos ya 3 años trabajando. Lo fundamos entre Jimena Hurtado, actual vicerrectora de la Universidad de los Andes. ¿Y dónde está? Está celebrándole el cumpleaños a Adam Smith en Glasgow, como oiga, ella, sí. no se lo pierde. Sí, claro. Sí. O sea, sin ella no hacen ese... No, ella la esperan para poder exacto. cantar el Happy Birthday. Con Juan Camilo, que nos acompaña hoy, con Paula Jaramillo, que está en el público, y con un equipo fantástico. Aquí están Silvia Mongelos y Angie del equipo de Tris o 3. ¿Suficiente ilustración sobre 3? ¿Sí? Perfecto. Pues Sí. Tal vez agregar que esa red incluye colaboraciones con colegas en Egipto, India, Brasil, Suráfrica, México, y eso también es una razón para poder tener una lengua única que todos nos podamos comunicar, pero sobre todo los aprendizajes de todos esos países, en que cuando uno piensa Suráfrica tiene tantas similitudes en temas de desigualdad como Colombia, que probablemente son conversaciones que puede haber mucha fertilización cruzada entre académicos de Suráfrica, académicos de Colombia, de México, Egipto y demás, que nos pueden dar algunas luces de cómo traer mejor enseñanza, investigación y incidencia en las conversaciones sobre las desigualdades con estas lógicas de nuestras propias desigualdades, por llamarlo así. Andrés, antes de que entremos en lo duro de la ¿Usted materia... quiere hablar del acento de Leopoldo? Exacto, y del suyo, que es ¿El mío? que es el tema de este episodio realmente. El emplazamiento. Eso es cuando decía entrar en materia, es eso. No, antes de eso, Andrés, siempre a mí me produce curiosidad cuando hablamos con una persona que está trabajando un tema o que ha escrito algo, que está investigando un tema, saber la historia personal que hay detrás de eso. ¿Cómo llegaron ustedes a interesarse por eso? ¿Cómo llegaron a fundar este equipo? ¿Cuál fue el recorrido académico que ustedes tuvieron con esto, pero además incluso vivencial, personal? ¿Cómo lo vivieron en el contexto de la academia colombiana? ¿Había o no había interés por esto? Si no lo había, o no tanto como el que ustedes están tratando de incentivar, que es como yo sospecho que fue, ¿cómo fue ese entrar a romper diques con ese tema? ¿Por qué no nos cuentan un poco la historia personal detrás de este proyecto y detrás de esta conversación que vamos a tener hoy? Pues a ver, yo voy a hacer un poquito de trampa, pero no completamente. Y es que antes de que arranquemos quisiera hacer un comentario sobre el hecho de que vamos a hablar de desigualdad
y las 4 personas que estamos sentados acá somos 4 hombres, cosa que con toda razón nos señalaron en redes sociales. Y yo le dije... Les propusieron que me sacaran a mí, la verdad. Yo dije que me sacaran, sí, que yo prefería verlos en el público. Y Juan Camilo, que cree mucho en el debate público, y yo he perdido la fe en el debate público en las redes sociales. Juan Camilo decía contestemos, yo decía no contestemos, pero sí me parece relevante hacer un comentario corto sobre eso. Lo primero es que yo no creo que eso sea un atributo positivo de esta conversación. Creo que en efecto, si uno habla de desigualdad, la desigualdad sería, o la conversación sobre la desigualdad sería más rica, más enriquecedora, tendría una perspectiva muy valiosa si estuviera con nosotros también una mujer conversando o varias mujeres conversando, porque en efecto las desigualdades importantes que hay en la sociedad son las de entre hombres y mujeres. Sin embargo, quisiera agregar unas cosas adicionales a eso. No solamente somos 4 hombres, somos 4 hombres blancos con un background de educación bastante parecido, con... Y estuvo 22 semestres en la Nacional. Y me falta la tesis. Mejía es el único que, bueno, de pronto Juan Camilo y Mejía pueden reclamar algo de no bogotanidad, pero son bastante bogotanos. Y por eso nos organizamos aquí. Y los bogoteños allá. Exacto. Esto se va a calentar. Entonces, si quieren, es peor a lo que nos señalaron en las redes sociales. No solamente somos hombres, sino que además hay muchos otros grupos que podrían decir muchas cosas muy valiosas sobre la desigualdad que no están acá. Entonces creo que ante eso corresponden 2 cosas. Uno, entender que tenemos puntos ciegos y que hay cosas que, dada nuestra perspectiva, no vamos a poder decir con la misma riqueza que si tuviéramos un grupo más amplio. Pero segundo, a pesar de eso, yo quisiera creer que no invalida la conversación y que lo que tenemos más bien es que tomar con responsabilidad nuestra perspectiva, saber que no es completa, saber que tiene puntos ciegos, pero que también puede tener la ventaja en la perspectiva que sí tenemos, que quizás tiene que ver precisamente con ver la desigualdad en unas instituciones y en unos grupos que conocemos relativamente bien. Entonces me parecía importante hacer esa salvedad antes de arrancar en este contexto más de carne y hueso que en las redes sociales, donde es menos fácil que esto sea transmitido de forma quizás más constructiva. Y ahora sí, para contestar la pregunta de Andrés Mejía sobre qué nos ha llevado desde el punto de vista como personal o intelectual a pensar en la desigualdad. Empiezo con lo de personal. Yo crecí en Bogotá de los 80s y 90s, en un contexto que para Colombia pues es muy privilegiado. Tuve acceso a una muy buena educación, mis padres 2 profesionales, no con riqueza, pero sí con recursos, digamos, que vivían de su salario, pero que con su salario me podían pagar una muy buena educación. Entonces con muchas oportunidades, pero viviendo un país en donde en los cerros orientales de Bogotá un niño de 7 años le pregunta a los papás por qué hay una paloma y pintada ahí en los cerros, y le dicen no, pues porque es la paloma de la paz. Y porque hay una paloma de la paz, y dice, no, porque es que aquí hay violencia, la gente se mata. Y además vivir en una ciudad en donde pues no podía uno ser ajeno a ver las enormes brechas sociales que existían, y en un país donde uno no podía estar ajeno a eso. Al mismo tiempo, ya un poco, digamos, más grande, ver cómo unas expectativas de cambio después de la Constitución del 91 empiezan a materializarse en unas esperanzas de una modificación del país. Entonces yo creo que ese contexto en el que crecí me generó pues el interés en entender la sociedad en la que vivía, en ver esas dificultades, en ver también esas expectativas, y seguramente en haber terminado decidiendo estudiar una ciencia social y volverme economista y estudiar los temas que estudio como economista. Ahora, en el desarrollo intelectual, mi investigación en economía siempre ha estado muy cerca de la ciencia política, y se podría decir que buena parte de mis investigaciones en mis primeros años como académico tienen mucho más que ver con desigualdad política que con desigualdad como la solemos estudiar los economistas. Y pensar en cómo el buen o mal funcionamiento de los asuntos políticos influye en el desempeño de la economía, y viceversa, cómo la economía influye en lo que pasa en la política, en la sociedad. Recientemente, a raíz de esta iniciativa y de inquietudes intelectuales que venía teniendo, he pensado más en la desigualdad en ámbitos que van más allá de lo político, pero yo creo que la conversación va a mostrar que veo un hilo conductor, incluso en mi preocupación actual por asuntos de desigualdad que son eminentemente políticos. Y esa ha sido pues como mi curiosidad académica.
A ver, como para responder a esa pregunta y compartiendo la misma posición que Leopoldo frente al tema de... Y mi respuesta va a tener que ver con eso, de que el hecho de que uno esté en su situación personal desde una posición de pertenecer a los grupos que históricamente han sido más privilegiados y menos discriminados, no quita la posibilidad de contribuir a esa conversación, pero sí consciente de ello. Y comparto esa misma posición de Leopoldo, de que eso no debería invalidar la posibilidad de la conversación. Hay cosas de origen personal que tienen que ver con eso, y sí, tienen que ver con niñez y demás. Tal vez la primera, para mí, marcador grande en lo personal fue el haber estudiado en un colegio muy particular. Era un colegio privado con unas connotaciones muy distintas a lo tradicional de los colegios privados de Bogotá, y es el Colegio Refus. El Colegio Refus a mí me marcó enormemente, porque es un colegio donde todavía hoy viene intentando un proyecto político, un proyecto social, un proyecto educativo pedagógico de total horizontalidad de muchas cosas. Es un colegio donde, con ciertas normas sociales un poco coercitivas y violentas, se trató de imponer la idea de que todos éramos iguales y que lo que importaba era estudiar, aprender y ser alguien. Y el ser alguien, además, con un cierto casi desprecio del rector, el famoso Messier Jangro, que murió, que creía que nosotros no deberíamos pasar a la universidad porque la universidad no le daba a uno nada. Pero la idea de una cosa de igualdad, que la viví en el día a día de una forma en la que nunca para mí fue importante en el colegio saber cuál era el contexto familiar de mis compañeros de colegio, literalmente. Pero además no se podía en el colegio, un colegio sin uniforme, no se podía, y se forzaba enormemente el hecho de que cualquier intento de una persona de realzar su posición socioeconómica era anulada fuertemente. Un colegio muy particular que me marcó mucho. Pero después de eso vino la universidad, estudié ingeniería industrial, estudié en la Universidad Javeriana, digamos que ahí no hubo mayor cosa en ese sentido, pero al final de la carrera eran unos tiempos muy como los que comparte Leopoldo, y fue la memoria de la vida universitaria de los bombazos de la toma y retoma del Palacio de Justicia que me marcaron enormemente. La imagen auditiva incluso de estar aquí en el centro, entre otras porque mi compañera de toda la vida estudiaba en los Andes y yo pasaba más tiempo en los Andes que en la Javeriana porque me venía para acá todo el tiempo, y esos días tormentosos de oír eso me sacudió enormemente. Y después Armero me sacudió enormemente. Tuve la posibilidad de ir como voluntario estudiante de la universidad a ir a Armero, donde invitaron a un montón de estudiantes a decir: usted estudia X, vaya a ver qué puede ayudar con X en Armero. Y los de medicina iban a ayudar en esto, y los de psicología ayudaban en esto, y nosotros los de ingeniería industrial supuestamente fuimos allá a pensar en qué podíamos ayudar, y fue un cachetazo, don en la cara, de darme cuenta que lo que había aprendido en la universidad no tenía nada que ver con la realidad de Armero, ni con la realidad de retomar eso. Eso también marcó mucho. Y de eso empezaron a surgir una serie de cosas, digamos, interesantes, de preocupación por esas diferencias y diversidades del país, y eso va a tener que ver con la desigualdad. Y muchas de las desigualdades que yo he estudiado han tenido que ver con un país tan diverso, y la diversidad que puede ser reconocida como valiosa también tiene asociada la diversidad, la heterogeneidad, y la heterogeneidad tiene asociada las desigualdades. Entonces no es lo mismo ser de Bogotá que venir de Caldas, no es lo mismo venir del Pacífico de Ismina que venir de, incluso dentro de los mismos departamentos, no es lo mismo ser de Cali que ser de Buenaventura, o ser de Pasto, o ser de Tumaco, o ser de Medellín, o ser de Quibdó o Ismina. Y eso me empezó a marcar mucho mis intereses académicos, y de ahí se derivó pues mis estudios después de posgrado sobre todo eso, y de ahí se derivó mucho de mi trabajo, en que vuelvo al tema de lo personal, y me fui al Pacífico a estudiar el tema de las comunidades afrodescendientes y la titulación colectiva de tierras, y muchas veces la pregunta: ¿y qué hace un tipo blanco de Bogotá estudiando lo de las comunidades negras? Me parece interesante, me parece importante.
Empecé a estudiar temas de diversidad, temas de racismo, y por esa razón, y a veces surgían las preguntas: ¿y usted qué hace estudiando el tema de racismo si usted nunca lo ha sufrido? Me parece que es valioso. Este país ha sufrido mucho sobre el racismo. Entonces, derivado del tema del Pacífico, se derivó mucho el tema del racismo y empecé a hacer investigaciones sobre discriminación étnico-racial en el país, y sobre eso hicimos un montón de cosas. Uno de los primeros estudios, hicimos un experimento aquí en Bogotá donde mandamos 900 hojas de vida, las mismas hojas de vida, y le pusimos al azar fotos por esa cosa horrenda que tiene Colombia de que la foto va en la hoja de vida, que es ilegal en muchos países, y simplemente al azar pusimos fotos de gente blanca, negra, indígena, mestiza, y las hojas de vida que venían con una foto de una persona negra les reducía la probabilidad de que llamaran a la entrevista a esa persona como en un 11%. Entonces ahí aparecieron mucho de esas desigualdades, y derivado de eso empezó el estudio de los territorios de distintas comunidades indígenas, afro y demás. De eso también se derivó todo ese tema de la diversidad, las diferencias, estudiar temas de género, y aquí yo creo que podemos hacer un homenaje a una gran maestra para mí sobre estudios de género, que fue Jimena Peña. Jimena Peña fue líder, pionera en estudios de género en este país, y para mí fue una gran maestra, colega mía, y con ella hicimos un trabajo muy interesante con colegas sobre estudiar las desigualdades de género. Y vuelve y juega: ¿y usted qué hace, hombre blanco, estudiando esos temas? Me parece que son importantes pues de este país, y simplemente de ahí se ha derivado toda la idea de que tenemos que estudiar la diversidad, tenemos que estudiar la heterogeneidad, y detrás de la diversidad y la heterogeneidad están las desigualdades, y las desigualdades son un impedimento para que podamos tener un país diverso en donde quepamos todos desde esas diferencias, y eso incluye a cualquiera de nosotros. Muy buenas respuestas, creo que sí, realmente. No hay nada más que decir. Sí. Estamos anonados. A pesar de que el afiche del evento parece una pelea de boxeo entre los defensores de la igualdad y los defensores de la desigualdad, que creo que es parte de la decisión editorial que ustedes impusieron, pero que no es cierta. Quisiera... Sí, es así siempre. Y siempre con nosotros, oiga, increíble. Nosotros que lo hemos tratado también, sí. Empecemos con la pregunta más obvia. ¿Qué es la desigualdad? ¿O cómo definimos la desigualdad? ¿Y por qué la desigualdad es importante? ¿Por qué nos debería importar la desigualdad desde un punto de vista intelectual, que es el que ustedes han dicho de cómo la estudian, y desde un punto de vista político o ético, si quieren? ¿Por qué está tan de moda el hablar de desigualdad? ¿Y por qué, digamos, la semana pasada el mundo se enfrentó a su primer trillonario, que es el Elon Musk, y por ahí alguien salió en Twitter a hacer cálculos de qué podía comprar con la plata que tiene, y pues es más o menos todo, que creo que no queda nada que él... y le sobra. Obviamente para uno. Y le sobra. Obviamente, si ustedes son economistas saben que lo que acabo de decir es una contradicción, pero digamos que puede comprar el PIB de continentes enteros, y puede regalarle a todas las personas vivas mercados por un año y patrocinar terrenales. Eso, y le sobraría bastante. Y le sobraría. Puede financiar TRIS, exacto. Y estuvo esa conversación como en el mundo, y en Colombia hemos tenido la conversación el último mes a raíz de un producto de la Universidad de los Andes, que es el documental El Juego de la Vida, que de pronto la mayoría de ustedes ya vio y que vale la pena verlo, que habla en unas historias específicas sobre la desigualdad en Colombia. Entonces, Juan Camilo, ¿por qué es importante la desigualdad? Yo me voy a poner varias camisetas que tengo de estudiar temas desde economía política, desde temas ambientales, pero también desde temas comportamentales. Y voy a empezar por el tema comportamental, e incluso el tema muy de lo humano. Los humanos evolucionamos durante cientos de miles de años un montón de cosas importantes para nosotros, para poder salir adelante, muchas de las cuales tuvieron, y eso lo conversamos en nuestro podcast sobre Elinor Ostrom y la idea de comunidad y de cooperación, y es la capacidad de cooperar con otros. La capacidad de cooperar con otros es fundamental. Aprendimos a confiar en el otro, a ser recíprocos, a poder involucrarnos en esfuerzos colectivos y sacar adelante cosas que individualmente serían muy complicadas. Entre otros atributos que tienen los humanos, que es importante, y es que los humanos somos unos seres sociales que estamos todo el tiempo pensando en relacionarnos con los demás. Eso tiene cosas
valiosas, pero también perversas. Una de las perversas tiene que ver con la desigualdad, es que todo el tiempo nos estamos comparando con los demás. Yo lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Yo entrego las notas a mis estudiantes y alguien recibe un 3,7. Para Andrés, un 3,7 sobre 5 puede ser una cachetada o puede ser una felicitación. ¿Cuándo? Cuando Andrés Caro supo que Leopoldo, Andrés y el resto de gente todos tuvieron una nota por debajo de 3. Pero cuando Andrés Caro supiera que todo el mundo sacó 4,5 y de ahí para arriba, ese 3,7 a Andrés Caro le pareció una cachetada. Y le molestó, le inquietó, le incomodó. Porque somos seres que evolucionamos la capacidad de compararnos con respecto a los demás. Eso pasa todo el tiempo de cualquier manera. Ahora, esto está exacerbado cuando ustedes están mirando en los celulares cómo están sus pares. Entonces, todo el tiempo están mirando cómo están mis compañeros del colegio. En qué carro están montando, en dónde están pasando vacaciones, qué se están poniendo de ropa. Eso está pasando cuando la crisis que ustedes están oyendo del uso de dispositivos celulares en los jóvenes tiene que ver con que Instagram, especialmente en las mujeres jóvenes de colegio entre los 12 y 16 años, están de oportunidades y todo el mundo tiene la misma escolaridad de primaria, secundaria, de ahí para adelante cada uno esfuércese y el que se ganó más se lo merece y el que se ganó menos se lo merece. Es más, en ese esquema, vuelvo a mi analogía del curso, imagínense que yo le digo al curso, oiga, se me perdieron sus exámenes finales, los boté, voy a tener una solución, voy a ponerle a todo el mundo 3,7. Esa es una igualdad. Esa es una igualdad indeseable. Eso es una igualdad indeseable. La media de mis cursos casi siempre son como 3,7. Eso es una desigualdad. Y aún así es el profesor más amado de la historia de la Universidad de los Andes. Eso es igualdad indeseable. Que usted alinea a todo el mundo a la brava en términos de que todo el mundo saca 3,7 y usted dice, no, pero todo el mundo está con la misma nota. Y mucha gente la va a percibir como injusta. Entonces, para donde voy es, con esa igualdad democrática usted llega y si piensa que en ese proyecto liberal, a través del mérito individual, del esfuerzo individual, cada uno llega a una situación en la distribución en que a algunos les fue mejor y otros no tanto y otros no tanto, y usted dice, no, pues sí, estos no se esforzaron tanto y entonces el que es pobre porque quiere y este se esforzó harto y sale al otro lado. Pero como dijo Leopoldo hace un rato, descomponer eso es muy difícil, porque resulta que ese mérito y ese esfuerzo, los resultados del mérito y el esfuerzo pasan por habilidades, competencias. Y esas habilidades o talentos, ¿de dónde vienen? Lotería genética. ¿De dónde vienen? De habilidades anteriores adquiridas por la herencia de sus padres. ¿De dónde vienen? De cosas que usted conectó con otros para poder hacer que su talento lo llevara más lejos, pero era porque estaba apoyado en otros. Somos seres sociales. Todo eso que acabo de decir es una buena parte heredado. Y eso es buena parte de toda esta discusión que yo creo que desde el proyecto liberal hay que responder de mejor manera el hecho de la heredabilidad de tantas cosas, incluyendo los genes. Parte de los genes de todos son lotería genética, pero otra parte también son heredados. Y esa herencia de genes, más esa herencia de plata, más esa herencia de conexiones sociales y herencia de vecindarios, todo eso que heredamos de los otros, determina buena parte cómo premiamos el esfuerzo y el mérito. Y descomponer eso es muy difícil, como dijo Leopoldo. No solo descomponerlo, sino inventarse las instituciones para solucionarlo, obviamente, que sería la consecuencia. Y volviendo a su ejemplo del 3,7, si uno se tomara en serio la desigualdad como ustedes se la toman en serio en 3, pues el examen para un curso de, no sé, de micro 2 de la Universidad de los Andes o de juegos en la Universidad de los Andes, pues ya podría ser desigual si usted le hace el mismo examen a todos, porque hay personas que hablan inglés perfecto desde que tienen 5 años y otros que tienen papás economistas y otros que oyen terrenal. Esos son los que sacan 2,4. Esos sacan 5. Son los del 2,2, sí. Igual sacan 3,7. No, pero y hay otras desigualdades más específicas y más del momento, que a alguien se le murió la abuela la semana anterior, o que una estudiante tiene la regla en esos días, o que uno de los estudiantes tiene un trastorno de atención. Entonces, y estoy seguro de que usted les hace el mismo examen a todos. Sí, es un problema muy grande para la educación, pero es también para las empresas en términos de remuneración. ¿Cómo define usted salarios y bonos en las empresas
cuando usted tiene toda esta heterogeneidad. Y eso vuelvo al cuento mío del inicio, es que el problema es de la diversidad, cómo lidiamos con la diversidad. Ahora que estamos hablando tanto de neurodivergencia, ¿cómo lidia usted en las empresas para premiar el desempeño de los trabajadores cuando usted tiene neurodivergencias? Y ciertas habilidades derivadas de la neurodivergencia hace que ciertas personas sean muy buenas en algo y sean pésimas en esto otro. Entonces, por lo menos ser conscientes de eso para ver cómo lo construimos sin mecanismos a rajatabla que asumen que por igualdad de oportunidades todo el mundo va a terminar remunerado gracias a su mérito o esfuerzo. Yo me leí un libro en el que ustedes participaron junto a otros coautores y una maravillosísima coautora que se llama La Quinta Puerta, en el que hablan de educación y la educación en Colombia. Ustedes hablan con Mauricio García del apartheid educativo en Colombia, una división muy tajante. Probablemente sí, no quiero hacer esta generalización, pero la voy a hacer porque, ¿por qué no? Si ustedes están oyendo acá en esta universidad, este podcast, probablemente tuvieron unas oportunidades de educación primaria y secundaria que el 99% de los estudiantes de Colombia no tuvo, y por eso accedieron a estos espacios, a estas clases, a estos profesores. Y si yo fuera un diseñador de política pública, que no lo soy, digamos, el Mejía que está sonando para ser ministro de Educación del próximo gobierno, del que sea, sí. Yo creo que a la derecha dice que es neoliberal y a los otros les dice que estuvo 22 semestres en la Nacional. Exactamente, todas las formas de lucha las gana usted. Entonces yo diría, pues tomémonos para diseñar una política, Leopoldo, pues hagámoslo de la igualdad de oportunidades, corrijamos la mala suerte y hagamos unos colegios públicos berraquísimos y que sean tan buenos, tan bien financiados, con tan buenos profesores, que los padres que quieren meter a sus hijos a Refus o a cualquier otro colegio, pensemos en el colegio más como elitista que uno se pueda imaginar, el Nueva Granada en Bogotá, que se lo piensen dos veces, como ¿será que yo quiero pagar, no sé, 8 millones de pesos al mes para mandar a mis hijos al Nueva Granada, o a mi hijo o a mi hija al Nueva Granada, o los llevo al colegio del barrio, que es un colegio público y que es tan bueno como el Nueva Granada? Y en eso, ahí nos evitamos unas discusiones como las que ustedes están teniendo y más bien soltamos a una población con un capital humano que hoy en día está poco explotado en una serie de instituciones públicas o público-privadas o privadas, como ustedes lo quieran, que simplemente corrijan la mala suerte. ¿Por qué no empezar por ahí? ¿Por qué no empezamos con la mala suerte, como usted la quiera definir, o con la desigualdad económica? Y después vamos corrigiendo la desigualdad política. Porque sí siento que si uno empieza corrigiendo la desigualdad, digamos, democrática, se puede quedar como en buenos modales, como en una serie de decisiones de buenos modales. No, hay que tratar a toda la gente bien y toda la gente se merece el respeto. Y eso me suena un poco wishy-washy, si usted me lo permite. No, entonces una aclaración. Mi abogar por la desigualdad relacional o democrática o política por encima de la equidad de oportunidades como el norte no quiere decir que la igualdad de oportunidades no sea un medio absolutamente esencial y uno tiene que utilizarlo continuamente, y por esto que yo decía de que desigualdad de resultados hoy es desigualdad de oportunidades mañana, implica políticas activas como la que usted mencionó, de tener una educación pública de extrema calidad para que ojalá sea más pluriclasista, y entonces se rompan muchas otras de las formas de reproducción de la desigualdad que existen por el solo hecho de que los grupos sociales con más y menos privilegios van a entornos distintos desde que son pequeños, y entonces unos crecen con los contactos que son útiles para la vida laboral, y con esto podemos entrar a los acentos, las formas de hablar que incluso tienen un premio en el mercado laboral. Entonces, sin duda que uno debería tener ese tipo de políticas de forma muy activa. Ahora, no van a ser suficientes. Se requiere también un cambio cultural en muchos sentidos. Parte de la razón por la cual la gente en Colombia se va a la educación privada, si tiene los recursos para hacerlo, es porque está buscando mejor calidad, pero hay muchos que se van a la educación privada y terminan teniendo una calidad que no es superior que la opción pública que tienen. Solamente si usted puede pagar una matrícula muy alta, realmente va a tener un premium en calidad. Es lo que mostramos en el libro La Quinta Puerta con mis excelentes coautores, y estoy de acuerdo con una excelentísima coautora. Y ¿por qué pasa eso? En parte porque es la aspiración a llegar a otros círculos y acceder a esos
recursos sociales de conocer a un grupo de gente que después va a ser útil en la vida laboral, o poder decir pertenecí o salí de ese colegio privado. Nosotros hacemos un ejercicio en ese trabajo en donde mostramos cómo el colegio privado tiene un efecto positivo en el mercado laboral en términos de transmitir estas señales de que tengo lo que llamamos activos sociales inmateriales. Es decir, pertenezco a ese grupo social, tengo los amigos que hay en ese grupo social, me van a ayudar a lo largo del trabajo y conozco sus formas y sus hábitos culturales. También en alguna medida transmite una señal de calidad. Y si uno no cambia un poco culturalmente y revaloriza lo público y que la gente no solamente es que el colegio sea de muy buena calidad, sino que además diga y qué honor estudiar ahí en ese colegio. Eso no es tan fácil de lograr y se requieren políticas tanto desde la oferta de bienes públicos y en este caso pues educación pública de buenísima calidad, un esfuerzo en igualdad de oportunidades, como trabajar en cambiar la cultura de la gente con respecto a eso. Y entonces ya que hemos dicho tanto los acentos, creo que es el momento para decir cuál es el bendito estudio de los acentos Pero venga, antes de los acentos, Leopoldo, es que antes de que salgamos de la categoría wishy-washy, yo tengo otra preocupación en la categoría wishy-washy que yo tengo que confesarlo, es la que más me impacta a mí personalmente en este tema de la desigualdad, en particular en Colombia, y sospecharía yo también que en Estados Unidos, y yo quisiera saber si esto realmente es algo serio o no, y ustedes cómo lo ven o cómo lo verían desde esa perspectiva, y es que mi impresión es que en particular la manera como esto ha evolucionado en los últimos años en una sociedad como la colombiana y probablemente también en Estados Unidos, ha llegado al punto de que la desigualdad está creando sociedades diferentes que no se comunican, coexisten en el mismo espacio físico. En Bogotá, en Colombia, vive gente en el mismo espacio físico, pero que no pertenece a la misma sociedad. Prácticamente no tiene nada en común y no tiene espacios de encuentro. No tiene espacios de encuentro en la educación pública, no tiene en la educación en general, no tiene espacios de encuentro. Voy a decir algunas instituciones que pueden ser despreciadas por algunas personas, pero que objetivamente constituyen o constituyan espacios de encuentro en las fuerzas militares, por ejemplo en el servicio militar obligatorio universal. No tienen espacios de encuentro en la iglesia, no tienen espacios de encuentro en ninguna parte, ni siquiera en el entretenimiento. A mí, yo obviamente, siendo una persona completamente ajena al enfoque académico de estos estudios, lo único que aquí me produce es una impresión muy grande y un temor muy grande, porque yo sospecho que es decir, ni siquiera voy a decir una sociedad, una comunidad donde existan esas diversas sociedades, por el mismo hecho de que no se comuniquen, no se conocen, no tienen nada en común. Creo que las recetas para la fractura y el conflicto son enormes. Siempre se ha mencionado, por ejemplo, que parte del éxito, y ahí yendo al argumento de eficiencia que usted mencionaba ahora, del éxito económico y social de Estados Unidos en décadas como la segunda parte de la década de los 40, 50, etcétera, vino también del hecho, primero, de la generalización de la educación pública, al menos en el nivel primario y secundario, y la Segunda Guerra Mundial, que metió a todo el mundo en el ejército independientemente de su origen social, y personas, claro, exacto, y personas que no se habrían conocido se conocieron allí. Y a mí lo que me impresiona de la situación colombiana es que ignoramos completamente las experiencias, el universo de vida de muchas otras personas. ¿Qué opinión puede merecer eso? No, totalmente de acuerdo. O sea, la famosísima hipótesis del contacto, en donde supuestamente cuando uno tiene contacto con otros puede reducir los prejuicios frente a esos otros, dice que pues, tiene que ser un contacto sostenido y en condiciones de horizontalidad y donde ocurren cosas con un propósito común. Entonces la educación sería un excelente lugar para que eso sucediera, y sin duda el servicio militar o las guerras han generado eso, y hay estudios que han mostrado ese tipo de efectos positivos. Y la ausencia de esos espacios en donde interactuamos con personas distintas a nosotros, pero en condiciones de horizontalidad, conducen a lo que usted decía, que se ha reducido en Colombia, porque tampoco podemos ser totalmente pesimistas, y eso que usted decía, que había como una cierta deferencia en el trato excesivamente de unos frente a otros, que muestra precisamente esta es una sociedad y esta es otra, y la forma tan excesivamente diferente como lo trataba uno un mesero en un restaurante, como si uno fuera otro tipo de persona, o decirle a un niño don simplemente porque pertenece a otra clase social, pero es un niño y le están diciendo don, porque me dicen don al niño de 12 años. Eso ha mejorado, pero es reflejo de crecer con esas fracturas y esa segregación tan profunda. De acuerdo que faltan esos espacios de encuentro en la recreación, en la educación,
en las ciudades, que también están muy segregadas geográficamente. Y bueno, eso hay síntomas culturales que podemos conversar. Yo quiero agregar una cosa dentro de este nuevo etapa de la conversación de estos aspectos culturales y de los lugares de encuentro pluriclasistas. La educación uno, pero varios otros. La mención que usted hace, Andrés, con relación al tema de las fuerzas militares en Estados Unidos y de cómo desde la posguerra hasta los años 80 es una de las etapas más prósperas, pero además de prósperas, igualadoras, en el buen sentido de la palabra, de Estados Unidos. De igualdad de oportunidades, que además fue cultivando después el sentimiento complicado de las mujeres, y por eso en esa etapa fue muy pro hombres de todas las clases sociales, porque fueron a la guerra y demás, y después entonces aparecen en los 60 y los 70 unos sentimientos desde el lado de las mujeres de, oiga, ¿y nosotros aquí cómo vamos en ese proyecto? Y empiezan unas luchas también ahí a entrar, y hay unas luchas muy interesantes ahí desde abajo hacia arriba de movimientos feministas que pudieron empujar transformaciones sociales adicionales. Y pasó una cosa muy interesante en Estados Unidos, y es que en la época de los 70s, 80s, que se va cultivando unos sentimientos que llegan en su culmen con Thatcher y Reagan, viene el desmantelamiento de la intervención estatal grandísimo, y en ese momento se forma un quiebre de todo esto que estamos hablando y se empiezan a perder muchos de esos logros. Y el punto que quiero hacer es cuándo y hasta qué punto el papel del Estado ha sido importante para esto, porque ese proyecto de la posguerra de Estados Unidos y de que todas las clases sociales, hombres sobre todo, fueron a la guerra, volvieron y se les dieron todas esas oportunidades de que ustedes puedan ir a estudiar a todas las universidades financiadas por el Estado, y allí se conocían desde la guerra y se reencontraron y demás, se empezó a desboronar. Y una de las cosas más interesantes que ha pasado con eso es un fenómeno que es bien interesante en ese periodo de mitad del siglo XX hasta los 80s, y es que si usted mira los datos en Estados Unidos, la remuneración de los trabajadores iba de la mano con el incremento de la productividad, porque volvemos al tema de la eficiencia, muy de la mano. Mejoraba la productividad, mejoraba la remuneración de los trabajadores en Estados Unidos. Y llegan Reagan y Thatcher y eso se desacopla. Y simplemente la productividad sigue aumentando después de los 80s, y la remuneración de los trabajadores queda estancada. Y se dispara la desigualdad en Estados Unidos. Y empieza a cultivarse un montón de sentimientos que han llevado, entre otras, hasta lo que está pasando en Estados Unidos. Y es un quiebre de molestia de mucha clase trabajadora que se sintió excluida, y que obviamente Trump y todo este movimiento del Project 2025 lo acaparó, coautor del proyecto, lo acaparó, inspirador, y lo acaparó y dijo, nosotros vamos a trabajar por ustedes los excluidos, del proyecto liberal, proyecto 2025. Sí. Y abandonaron y se sintieron abandonados, y esta gente capturó políticamente esto, pero con una lógica de mantener las desigualdades, que es una cosa totalmente paradójica. Cuidar las desigualdades a punta de conseguir los votos de los que se sintieron excluidos por un proyecto que venía cultivándose desde los 80s y los 90s de exclusión de las clases trabajadoras de muchas maneras. Y eso, solo para dejar aquí la semilla de algo que yo sé que es muy controversial, y es: ¿el Estado es el mejor motor o no de la corrección de las desigualdades que nos molestan? El tema de las luchas feministas no necesariamente ha sido una cosa de arriba hacia abajo estatal, ha sido una cosa de movimientos sociales de mujeres de abajo hacia arriba, pero la inclusión de las clases trabajadoras posguerra y eso tuvo un papel del Estado importante, del Estado abrir oportunidades de trabajo, del Estado abrir sistemas de seguridad social. Los sistemas de seguridad social desde la mitad del siglo XX en adelante era salud, protección a los veteranos, cualquier cantidad de cosas progresistas pro los más vulnerables y demás, para tratar de generar esas igualdades. Entonces el Estado tuvo un papel importante, y yo sí creo que queda en el aire esa pregunta: es ¿qué tanto Estado? Porque yo sé que eso genera mucho debate. ¿Qué tanto Estado queremos? Porque también está el problema de qué tanto Estado es costoso y qué tanto va a restringir libertades, y yo sé que ese es un tema que además a ustedes dos les preocupa enormemente. Y a mí me parecería, si al final vamos a dejar un espacio para preguntas, y ojalá alguien le pregunte a Leopoldo por el acento. No, pero cuente el cuento de los no dejemos, lo vamos a dejar, lo estoy demorando porque es el centro de la conversación. El gran final es en los acentos. Yo traje una cosa en inglés para que Leopoldo lea. Y vamos a hacer un test de acentos. Un test, exacto. A ver, diga algo. Un experimento, diga algo.
hablemos del Estado y hablemos de las soluciones. ¿Qué hacer? Como para citar a Lenin. ¿Cómo no citarlo en una conversación con ustedes? El exministro de Hacienda, José Antonio Campo, tiene en su historia económica de Colombia, muestra esa particularidad del Estado colombiano, que creció y se expandió en el momento de mayor neoliberalismo, y que la Constitución del 91 coincide con la apertura económica, y que la particularidad, a diferencia del Estado de Estados Unidos, del Estado de Estados Unidos y del Estado inglés, que se redujo en el momento neoliberal, el Estado colombiano se expandió, y se expandió además eficazmente y eficientemente. Uno podría decir, hay muchos problemas: corrupción, clientelismo, favoritismo, problemas en la redistribución, pero si uno ve los índices digamos, de materialización de derechos desde 1991 a hoy, pues es un aumento increíble. Y al mismo tiempo tenemos la particularidad de que el Estado colombiano parece ser bueno, o parece haber sido mejor de lo que creeríamos, para corregir la pobreza, para corregir digamos, el acceso a la salud, el acceso a la educación, el acceso a las pensiones, que ha aumentado un montón. Y simplemente la pregunta, casi piensen en sus abuelos, quienes tenían pensión, quienes tuvieron educación, quienes tuvieron salud de calidad, pero no hemos corregido la desigualdad. Hace un par de semanas, Juan José Chavarría publicó un artículo en Razón Pública que muestra que igualmente el Estado colombiano es bastante bueno en redistribuir, en el sentido de que si uno quita la redistribución del Estado, sin el Estado colombiano nuestro Gini sería mucho, mucho peor. De manera que el Estado colombiano parece que sí es eficiente. Y el Estado colombiano, y esto va a uno de los intereses originales de Leopoldo, yo creo, es una constitución que puede cambiar. No vamos a hablar acá de la constitución, pero una serie de instituciones que están en esa constitución: la tutela, los derechos fundamentales, los derechos sociales y económicos. Y tal vez la pregunta sería, pues, ¿qué tanto hemos sido buenos en lo que ustedes llevan estudiando? Y quiero empezar con Juan Camilo, que lleva estudiando esto un poquito más que Leopoldo. ¿Y qué hay que cambiar? ¿Qué está mal? ¿Qué podríamos empezar a pensar para hacer ya como política pública grande? Digamos, si ustedes tuvieran al oído al próximo presidente de Colombia, ¿qué le dirían? Como, haga estas 3 cosas, o tratemos de hacer estas 3 cosas. Yo sé que esta pregunta es muy de reinado de belleza, perdón. Pero pues son las preguntas que nosotros podemos hacer, ¿o no, Mejía? ¿No? Digamos, es lo que da la tierra, exactamente. Con Aurora Vergara, exministra de Educación, líder de muchas causas que tienen que ver con la población afrodescendiente, acabamos de escribir un capítulo de un libro que acaba de salir, en un libro publicado, Colombia 2050, editado por Fernando Carrillo. Y obviamente voy a terminar en la Constitución. Y en el libro. Y en ese capítulo precisamente el artículo que yo escribí, no lo lean no es tan bueno como el de sí, obviamente. El título del capítulo es Equidad en la diversidad, que es en últimas lo que he venido machacando todo este rato, y es cómo hacemos para crear una sociedad en donde todos quepamos desde nuestras diferencias. Y si usted me pregunta, Andrés, ¿qué le propondría acá al siguiente gobierno? Pregunta Reina Belleza. Yo he dicho esto en muchas partes. No tenemos que escribir más leyes. Propongámonos una cosa, ni siquiera toda la Constitución. Propongámonos cumplir el artículo 13 de la Constitución. Y se los voy a leer. Propongámonos cumplir el artículo 13 de la Constitución, y creo que avanzaríamos un montón en uno de los países más desiguales del mundo. El artículo 13 de la Constitución dice: todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades, todo eso que estamos diciendo, y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades, sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica. Yo creo que ahí está la definición de igualdad democrática que está
diciendo Leopoldo. El Estado, y que esta segunda parte es súper interesante por el tema del Estado. El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados. Aquí hay una cosa mucho más explícita del papel proactivo del Estado en corregir la regresividad de la sociedad, en corregir estas desigualdades. O sea, el Estado protegerá. ¿Ya? Y dice, y termina, el Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometen. Ustedes estuvieron Andrés estuvo en el lanzamiento del libro y Fernando Carrillo contó una anécdota muy linda que él me la contó a mí y con eso comenzamos nuestro capítulo. Y es que Gabriel García Márquez querían que fuera parte de la constituyente. Él dijo, yo no voy a ser de la constituyente. Pero Gabriel García Márquez estuvo pendiente de la constituyente todo el tiempo y de alguna manera se volvió como un asesor de la redacción de la constituyente. Y en algún momento Fernando Carrillo, hablando con García Márquez, dijo, el artículo 13, dijo García Márquez, el artículo 13 es mi vida. Entonces, propuesta de respuesta de Reinado Belleza, propongámonos, simplemente cumplamos el artículo 13. Y de ahí para adelante, el resto son arandelas. Pero usted coge el artículo 13 y en verdad el artículo 13 pues es el modelo del Estado perfecto. O sea, es como una gran promesa de un Estado perfecto, en el sentido de que si lo cumplimos pues resolvemos todos los problemas. Entonces su respuesta me parece un poquito me parece como que queda corta, porque es buenísima. O sea, usted quiere saber el cómo. Se echa tremenda respuesta. No, y con García Márquez y todo, pero pues después de que me dijeron que mis preguntas eran muy malas. Qué pena con el señor Caro, ¿no? No, pero venga, no, pero Defiéndase. no, pues es que a mí me sonó muy bien, o sea, yo votaría por usted, obviamente. Pero me parece que no está aterrizado. Sí, yo creo que el cómo todavía está por cambiarse y yo creo que hay un elemento de si creemos que el Estado es el aparato gubernamental o si creemos que si Estado somos todos. Hay un montón de elementos de la sociedad que tienen que ver con estos activos inmateriales de los que estaba hablando Leopoldo, que tienen que ver con las normas sociales que tenemos que construir para poder hacer cumplir esto. Pero yo lo que digo es, démosle a la idea de que nos pongamos de acuerdo en esto que acabo de leer. Pongámonos simplemente de acuerdo, que es una buena idea. Y empecemos a buscar los cómo. Y no con una receta de plantilla de decir esto es a rajatabla diciendo esto, sino entre todos desde distintos lugares y en los distintos sectores, qué quiere decir hacer efectivo esto que estoy diciendo. Y probablemente hay muy buenas soluciones a veces a través del mercado, otras a través del aparato gubernamental estatal y otras a través de nuestra querida admirada común Elinor Ostrom desde lo comunitario y desde lo colectivo, que no necesariamente tienen que ser o con el Estado o con el mercado, pero el Estado, el mercado y las comunidades pueden llegar a resolver esto a cada uno de los dominios. Para cada una de esas cosas podemos ir hablando con cada una de ellas. Por el tema de raza, definitivamente hay muchas cosas que se pueden hacer contra el racismo en Colombia y ya hay cosas que tenemos detectadas, pero otras que sabemos que funcionaron. La ley 70 de 1993, derivada del artículo 55 transitorio de la Constitución del 91, derivó en un mandato para el Estado de titular 6 millones de hectáreas para las poblaciones negras en Colombia. Y ustedes no se imaginan lo que eso le trajo a la población afro de este país, en dignidad, en reconocimiento, pero también en mejoramientos de ingreso, pero también en protección de sus ecosistemas naturales. Y eso lo hemos estudiado y lo cuantificamos y lo demostramos como desde ese mandato de constitución de este tipo de cosas se derivó un artículo transitorio de la Constitución, se derivó en una ley 2 años después y se derivó en una titulación de 6 millones de hectáreas que mejoró las condiciones de la población afro, sobre todo en el Pacífico colombiano. ¿Que eso quiere decir que resolvieron todos los problemas de la población negra en el Pacífico? No. Pero sin ese es el contrafactual que tratamos de estimar en esos estudios, sin ese hubiera sido todavía peor. Entonces, sí, hay cosas proactivas, concretas que se pueden hacer. Esto eran reclamos de las comunidades negras del Pacífico que dijeron, reconozcan nuestra ocupación ancestral de este territorio. No nos regalen tierra, simplemente reconozcan los que vivimos acá desde hace 150 años, desde que José Hilario López abolió la esclavitud, 1850 y tanto, y de ahí para adelante se fueron todas estas poblaciones ex esclavas a todo el Pacífico, ocuparon ese territorio y en un momento dijeron, nosotros queremos que nos reconozcan el derecho a haber ocupado este territorio, y eso tuvo consecuencias materiales reales, pero también de dignidad y de participación política y demás. Todavía hay muchas cosas por mejorar, pero ese es un ejemplo del tipo de políticas públicas concretas que se pueden ir haciendo ahí. Aquí en este caso, muy desde el Estado, pero también desde la comunidad. Porque la titulación no era privada, no era la reforma agraria tradicional de tome, le doy su finquita a usted y su finquita a usted y su finquita a usted, que es nuestra tradición greco-antioqueña manizalita de las finquitas individuales que sacaron de pobres a las
familias de la colonización antioqueña. No, era una cosa de titulación colectiva pedido por las mismas comunidades. Entonces las mismas comunidades generan sus propios arreglos de autogobierno en esos territorios y generan propuestas de cómo manejar su quehacer diario, de cómo lidiar, si quieren dejar entrar o no la coca, si quieren dejar entrar o no la minería, ese tipo de cosas, con un montón de consecuencias súper complicadas que se están estudiando ahora. María Alejandra Vélez aquí en la universidad ha estado estudiando mucho de eso ahora, más reciente, de cómo ha entrado la coca en unos de los territorios afros y en otros no, cómo ha entrado la minería ilegal en unos y otros, pero mucho de la autodeterminación de los pueblos es fundamental aquí, y eso pasó por vía del Estado, pero también por temas de autogobierno de las mismas comunidades. ¿Quiere tratar de responder mi Acentos. Okay. No. La pregunta de Reinaldo. Sí, a ver, yo estoy de acuerdo con Juan Camilo, pero creo que ese es el problema, y en ese sentido coincido con Andrés Caro. No creo que muchos estemos en desacuerdo con ese artículo. De acuerdo con ese artículo, no creo que el problema sea que no nos podamos poner de acuerdo sobre ese artículo, porque es un artículo que tiene una ruta que es difícil estar en desacuerdo con ella. Creo que en este momento, en cambio, enfrentamos un dilema importante, que es una inconsistencia en la forma como está organizada nuestra sociedad, con la cual tenemos que lidiar y que ya se nos está volviendo muy tarde para no lidiar con ella. En particular, como consecuencia de ese artículo y de que la Constitución del 91 en efecto tiene como la ruta buscar la igualdad política, relacional, garantía de derechos, etcétera, Colombia, como decía Andrés Caro, ha avanzado muchísimo socialmente desde 1991. Hemos logrado reducir los niveles de pobreza, hemos tenido más bien vaivenes con el tema de desigualdad, logramos reducir un poco, luego hay un momento en que se estanca un poco la reducción de la desigualdad, la pandemia ha sido un revés. Ahí es más difícil porque hay razones estructurales que hacen que la desigualdad se reproduzca, es parte de lo que hemos estudiado muchísimo nosotros. Y si uno mira hoy el gasto que hace el Estado, si uno mira el Estado en su papel de tratar de buscar esa realización, Colombia, comparado con países de similar ingreso, ya gasta más o menos lo mismo o incluso un poquito más que otros países del mismo nivel de ingreso per cápita. Entonces uno podría decir, claro, yo dije antes, hay países que escogen un modelo con un Estado más grande, otros con un modelo con un Estado más pequeño, pero si ya estamos por encima de nuestros pares en niveles de ingreso per cápita, deberíamos preguntarnos si lo que tenemos que hacer es gastar más o tratar de gastar mejor. En cambio, no recaudamos más que las personas de nuestro mismo ingreso, recaudamos menos. Y hemos hecho todo tipo de modificaciones a nuestro estatuto tributario. Hemos subido el IVA del 12 al 13 al 16 y seguimos recogiendo más o menos parecida a la plata. Hoy en día le cobramos 35% de tasa corporativa a las firmas, que es un montón, y seguimos recogiendo más o menos la misma cantidad de plata. ¿Por qué? Porque por el lado de los ingresos del Estado, que son necesarios para ese pacto fiscal, en la consecución de ese artículo 13, en volver realidad ese artículo 13, conspira contra nosotros una visión que de hecho está fuertemente alimentada por la desigualdad profunda e histórica que tenemos, que es una visión profundamente individualista, que es la que Mauricio García Villegas llama el individualismo indómito de Colombia y de América Latina, en donde desde la colonia estamos acostumbrados a que cada cual se defiende como pueda. Las élites eran se obedece pero no se cumple, y estaba ok desconfiar del Estado y cada uno ver cómo se arreglaba de pronto con una arreglo con las autoridades locales que ignoraban al rey, y desde el punto de vista del resto de la población, en un sistema injusto, utilizar la malicia indígena para ver cada uno cómo se defiende como pueda. Y tenemos normas sociales que yo he estudiado con James Robinson y José Guerra, como la norma del no sea sapo, que es literalmente no se meta en lo que no le importa, yo trato de hacer lo que yo puedo hacer y cada cual a defenderse como pueda. Y eso nos conduce a que vivimos en una sociedad en donde en algunos sentidos no somos más que la suma de los individuos, porque cada cual es viendo a ver cómo hace la solución privada de sus problemas sin pensar en la contribución colectiva. Eso tiene miles de expresiones, pero una muy importante es precisamente los impuestos. En Colombia resulta que hay una cosa muy paradójica que siempre menciono yo, y es que evadir impuestos no es robar, sino es evitar un robo. ¿Usted por qué no paga los impuestos? No, para que todos se los roben. Primero que todo, no todos se lo roban. Noticia, la mayoría
de los funcionarios son honestos y los avances que digo que hemos conseguido desde 1991 es porque el Estado, bien o mal, hace cosas. Claro que nos debe indignar la corrupción y claro que es más de la que deseamos, pero simplificar a que como todos se lo roban, entonces yo evado impuestos es realmente una excusa muy conveniente. Yo creo que sí es un robo evadir, y es un robo, diría yo, que agravado, porque esa plata va con prioridad a quienes necesitan esos recursos para tener igual consideración. Y entonces nosotros, en vez de condenar al amigo que va de impuestos, más bien le decimos cuénteme cómo lo hizo, lo admiramos, recomiéndeme su contador o su abogado tributario. Entonces yo creo que eso es una cosa que tenemos que trabajar fuertemente en Colombia, ¿no? Aquí yo creo que viene muy bien la frase esa de si usted cree que los políticos son corruptos, espere que le muestre a los ciudadanos. Sí vale la pena que pensemos cuál es nuestro papel en contribuir a lo colectivo y en decir en dónde está mi papel a también decir, oiga, yo cómo estoy haciendo para financiar ese esfuerzo de conseguir el resultado del artículo 13. Entonces lo que yo le diría al gobierno entrante, que no me va a poner atención, es usted tiene que llegar a arreglar el problema fiscal por el lado del ingreso, porque nosotros estamos llegando a un punto en donde de ser un país que éramos el ejemplo latinoamericano del buen manejo fiscal, pero eso era muy fácil cuando éramos preconstitución del 91, pues no había conflicto distributivo profundo, entonces era muy fácil estar de acuerdo en que dejemos la macroeconomía más o menos bien. Además yo creo que las élites se ponían de acuerdo en eso implícitamente, no como una cosa en una sala oscura, sino implícitamente porque... Realmente es en esta universidad donde las élites... Sí, en esta universidad. Sí, pero se ponían de acuerdo porque es de las pocas cosas que uno no puede ir a comprar en lo privado. Es de las pocas cosas en las que no nos podemos segregar. De las pocas cosas en donde yo no puedo decir voy a ir a un colegio privado, voy a vivir en un conjunto cerrado, voy a contratar seguridad privada y voy a hacer deporte en un club privado. Pero yo no puedo decir voy a tener mi macroeconomía privada, no voy a tener mi tasa de cambio privada y mi inflación privada, no. Entonces en eso sí tocaba proveer ese bien público, estabilidad macroeconómica, la proveímos por mucho tiempo. Y ahora que la tensión distributiva que la Constitución nos dijo tiene que pararle bolas a ella y eso resolverla, la hemos resuelto por el lado del gasto, pero no estamos contribuyendo ahí por el lado del ingreso. Entonces eso es lo que yo diría, usted tiene que construir un pacto fiscal serio y eso incluye no solamente alinear a los políticos que en esta lógica muy individualista privatizamos hasta lo político y entonces el clientelismo, ¿qué es sino la privatización de lo político? Entonces claro, tenemos que alinear a los políticos, pero también tenemos que alinear a los ciudadanos y decirles, ¿sabe qué? ¿Por qué nos está tocando cobrar 35% de impuestos en la renta corporativa? Porque es que resulta que se lo pagan unas poquitas empresas. Hay una cantidad de otras que han logrado conseguir gabelas a puntas de acuerdos clientelistas o que evaden o que eluden y eso lo tenemos que resolver para que más bien todas paguen 30%. Entonces, esa es mi propuesta para avanzar en el artículo 13. Puedo agregarle a esto porque coincido plenamente con eso y creo que el elemento de los impuestos es fundamental. Todos creo que estamos de acuerdo que la Constitución del 91 es sobre todo acerca de los derechos y mucho menos sobre las responsabilidades. Pero la responsabilidad ciudadana, y es ciudadana y estoy totalmente de acuerdo, y cuando digo ciudadana es del ciudadano votante, el ciudadano empresario, el ciudadano empleado, todos estos. Y yo creo que en eso estoy de acuerdo. Y un elemento para poner aún más gráfico este punto de la tragedia de Colombia es que cuando usted ve la desigualdad en muchos países, antes de impuestos y después de impuestos, muchos países serios, el Gini antes de impuestos es alto y es sustancialmente bajado por el sistema tributario, incluyendo Suecia. Suecia es un país que preimpuestos tiene un montón de desigualdades, pero después de impuestos, súper igualado. Colombia es la misma historia, antes de impuestos que después de impuestos, lo cual habla de lo poco efectivo que es, en ese caso, el Estado en el sistema tributario para generar soluciones más de redistribución, pero además de regresivo, ineficiente. Entonces sí se ha avanzado mucho y la DIAN ha hecho un esfuerzo muy grande y la lucha, pero no corrige esas desigualdades y yo estoy de acuerdo que tiene que ver mucho más con normas sociales que con creer que con una varita mágica usted va a hacer que la DIAN de un día para otro va a recaudar más porque va a eliminar la evasión de un día para otro. Eso tiene que ser de cambio cultural y de cambio social y eso sí que está asociado al tema, digamos, sí, cultural, de una cultura política de creer que el sistema tributario no es para construir lo colectivo. Y que uno se puede escudar, que yo siempre creo que es como una explicación ex post para poderse mirar al espejo. No es que yo no pago impuestos porque creo que se lo van a robar, pero puede haber un montón de motivaciones anteriores, pero es una buena excusa para decir, si no se lo robaran, yo pondría. Porque ese condicional es barato, es fácil decir, no, es que si no se lo robaran, yo sí le pago los impuestos. Tratemos, podíamos tratar,
Antana Mocus trató con el 110% voluntario en Bogotá y consiguió que 70.000 personas en Bogotá pagaran un 10% extra, pero Antana Mocus hizo que volteáramos el formulario del impuesto predial, del impuesto de automóviles y del ICA, y por la parte de atrás de la hoja usted podía marcar en dónde quería que se fuera su 10%. Y algunos, como yo, ciclista permanente, quise que se fueran para ciclorrutas. Otros querían para y llenó arborización. Bogotá de ciclorrutas por culpa suya. Llenó Bogotá de ciclorrutas. Sí, impresionante. Solo para dárselas. Bueno, como tenemos ya muy poco tiempo, Andrés, antes de El cóctel. pasar del cóctel y los saludos y todo esto, terminamos, claro, pero entonces, para no dejarlo de los acentos, que lo hemos venido anunciando y anunciando. Pregúntele usted. Bueno, los acentos. Los acentos Ya, de sí. Caro y de Ferguson. Sí, no solo los nuestros. Hagan autocrítica. El acento greco-caldense. No, pues hablamos del tema de la desigualdad relacional y hablamos de la segregación. Hay muchas expresiones de eso. Mencionamos la de la distinción o la forma como es interpretado el colegio privado versus público en Colombia. Otra expresión de eso que estudiamos con Michael Weintraub y con Natalia Garviras Díaz es que en Bogotá entrevistamos a 6.000 personas de toda la ciudad, de todos los niveles de ingresos, y les hicimos escoger entre una pareja de perfiles, y les hicimos escoger la pareja que preferían para distintas cosas, como amigo, como persona que percibían más empática, como persona que se podía confiar más, cuál era mejor compañero de trabajo, ideal para hacer un negocio con ellos, más probable que fuera su jefe, o más probable que recibiera una carta que ofrecía un buen puesto de trabajo. Y los perfiles eran descripciones del nivel educativo, el nivel de ingreso y el nivel de experiencia laboral de las personas, pero también un pequeño audio en donde se podía escuchar a la persona presentándose a sí misma, hablando de un atributo de su personalidad, con la variante de que algunas personas, estos fueron actores profesionales que hicieron unas grabaciones de unos audios que nosotros les dimos con precisión para que no hubiera variaciones en el lenguaje y otras cosas. Estos actores de voz profesionales, algunos hablaban con el acento de clase alta bogotana, o sea, como Andrés Caro, y otros con el acento de clase baja bogotana. Y luego miramos, claro, sí. Y luego miramos cuáles atributos influían en que uno prefiriera uno de los dos perfiles de la pareja. Y entonces, como es un experimento, podemos saber dos cosas. No solamente qué tanto importa el acento de clase alta o baja, sino también estar seguro si ese acento de clase alta o baja importa en sí mismo o importa porque la gente lo usa como una señal indirecta para inferir si la persona que está hablando quizás es más educada o tiene más ingresos. Entonces nosotros incorporamos unas modificaciones al experimento donde la gente no veía ni los ingresos ni la educación de la persona, entonces le tocaba utilizar lo que sí existía ahí de información como seña. Entonces podemos saber, uno, ¿importan los acentos? Dos, ¿importan en sí mismos o importan solo como señal de ingreso o educación? Y las conclusiones son sorprendentes fueron sorprendentes para nosotros. Sabíamos y esperábamos, por todo este asunto de la desigualdad y las formas culturales de reproducirla, que los acentos de clase alta iban a ser preferidos. Pero hay muchas cosas que no esperábamos que fueran tan tajantes como fueran. Primero, el efecto es grandísimo. Una preferencia de un incremento, digamos, en 9 o hasta 16 puntos porcentuales en un perfil versus otro, según el resultado. Eso quiere decir que en vez de votar una moneda de 50-50, podemos estar votando monedas que el 57% de las veces van a caer a favor de la persona que habla clase alta y el 43% a favor de la persona que habla clase baja, a pesar de que las dos tengan el mismo nivel de ingreso, educación o experiencia. Entonces, primero, un efecto más grande del que esperábamos. Segundo, un efecto que estaba presente en aquellas personas que encuestamos, tanto de clase alta como de clase baja. Porque nosotros decíamos, esa discriminación la van a ejercer las personas de altos ingresos, pero no las personas de bajos ingresos. Por un tema que mencionó en parte Juan Camilo, nosotros somos seres sociales, nos importa nuestro grupo de referencia, y entonces las personas de clase alta van a premiar el acento de clase alta, pero las personas de clase baja no van a premiar el acento de clase alta. Y resulta que sí lo premian también. Eso, y de nuevo aquí venía a los sociólogos, estamos aprendiendo de ellos, a un economista le parece como, ¿cómo puede ser? Y los sociólogos nos dicen, duh.
Porque los sociólogos dicen, pues es que hay toda una transmisión cultural constante de que hay un acento y una forma de hablar que es la bella, la valiosa en los programas de radio por la mañana, en las novelas, en las películas, en todos lados, en los podcasts que oye la gente muy famosos, etcétera, ¿no? Entonces, eso también fue importante. Ahora, lo premian todos los grupos, pero sí, en efecto, las personas de altos ingresos premian aún más el acento de clase alta, lo cual corrobora que también pueden volverse una puerta que se cierra, puede volverse como una manera de cerrarle entrada y oportunidades de movilidad laboral. Leopoldo, ¿habrá algo similar con los nombres? Que pues evidentemente en una sociedad como la colombiana puede haber mucha variación entre los nombres más típicos en las clases altas y... Entonces, dos respuestas. Primero, hay un estudio ya de algunos años de Alejandro Gaviria con María del Mar Palau, y hay un tercer coautor ahí, de pronto Medina, en donde miran las consecuencias económicas de los nombres atípicos, un poco siguiendo un modelo y un trabajo que se hizo para Estados Unidos, cuyo título es muy diciente, son más empleables Emily y Greg, o Lakeisha y Jamal, o sea, son más empleables los nombres de blancos o son más empleables los nombres de negros. Y aquí era como mirar nombres atípicos. Ese estudio es interesante, pero ese estudio no es un experimento, es simplemente ver las correlaciones en los datos. Entonces tiene las preocupaciones que puede haber de un estudio que se basa en correlaciones. Espere un estudio en desarrollo que está mirando consecuencias de otras señales socioculturales, incluidas los nombres. Muy pronto en Terrenal. En un entorno de bastantes implicaciones económicas. No, y hablando en serio, yo creo que Terrenal está siempre abierto a la facultad. es que exacto, sí. Bueno, oigan, yo creo que ya es hora de practicar la democracia relacional. La igualdad democrática. Y exacto, la igualdad democrática. Entonces todo el mundo pregunte así sin pedir la mano ni nada. Sí, ¿Cuánto tiempo tenemos para...? Creo que tenemos que pasar el micrófono, ¿cierto? Sí. Por razones de grabación. O, Sí. o si quieren, yo repito la pregunta para que para que podamos, para que haya más. porque eso esconde los acentos originales. Bueno, gracias. Uno, dos. Bueno, esperen, tan rápido no. Sí, no. ¿Cómo hacemos? Ustedes que son los profesores, ¿ustedes cómo hacen? ¿Como que una pregunta, una respuesta o recogemos? Pues dado que hay tantas, yo diría que tres. Vamos tres a uno. Sí, usted reparte. Eso. Bueno, primero, muchas gracias por venir, súper fan de Terrenal. Ya, así no parece. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. No, pero volviendo, bueno, segundo, ¿por quién va a votar Mejía? Pero ya, volviendo a lo que dijo Juan Camilo. Volviendo a lo que dijo Juan Camilo ahorita, sobre que difiere un poco con lo que había dicho Caro, sobre la diferencia entre el Gini en Colombia antes y después de impuestos. Yo tenía un poco en mente lo que decía Juan Camilo, que baja poco, pero yo cité Caro, lo que dijo. Sí, yo lo busqué y lo dijo. Lo dice, ¿cierto? Sube el pantallazo. Sí. Eso me dejó como pensando un poquito. Pero bueno, asumiendo que Juan Camilo tiene razón, volviendo a las preguntas de reinado de belleza, ¿qué políticas públicas, más allá de cambiar el sistema de pensiones, pues porque obviamente eso lo distorsiona mucho, podría llevar a Colombia un poco a la normalidad? Y también, pues aprovechando que estoy acá, por el lado tributario que hablaba Leopoldo, yo tenía entendido que la forma de cerrar ese hueco tributario, hasta pues lo que decía mucho Marcela Slava, Mark y Nano Zuleta, era por el lado del IVA, por el lado de cerrar las exenciones del IVA. Pero eso es supremamente regresivo. Entonces, ¿qué forma progresiva propone de cerrar ese hueco? Pues, muchas gracias. Pues de mismo modo, muchas gracias por hacer Terrenal y tener espacios de estos. En mi familia somos los fans números uno. Ustedes están anotando los códigos. Yo tengo una pregunta que va un poco por otro lado, y es un tema que uno puede ver un poco en Colombia, pero más allá de una manera global. Y es un poco esos movimientos que van en contra de poner la desigualdad como un tema principal dentro de la política, que estamos viendo que realmente es gente que está viviendo el Estado, que se está aprovechando de este tipo de inequidades, y más allá se ve un movimiento político por todas partes del mundo. Ante este tipo de perspectivas que pues a veces no son bien informadas, o en casos sí pueden ser, ¿cuál debería ser la respuesta? ¿Ese es un error de comunicación por parte pues, de fuentes académicas? ¿Es un tema más de competencia política? ¿O cómo se ve dentro del marco de por qué importa la desigualdad? ¿Esto sería combatir o simplemente discutir?
aquí adelante y luego allá atrás. Perfecto. A mí, ¿usted cómo se llama? Qué pena. Yaroslav. Yaroslav. Me parece que usted incluya al Yaroslav el nombre en su próximo estudio. La verdad. Me parece que esa pregunta que no le hicimos es una conversación que usted y yo tuvimos, Juan Camilo, que es las personas que dicen la desigualdad no importa, lo que importa es la pobreza, vámonos a la pobreza, que es una intuición que a mí no me parece tan ciega, que puede serlo, pero que la intuición, en primer lugar, no me parece del todo radicalmente equivocada. No importa si hay un Elon Musk, siempre y cuando la persona que esté más abajo esté bien. Exacto. Pero sí. Pero vamos a ver si más. Muchísimas gracias, Juan Camilo. Muchísimas gracias, Leopoldo. Es un honor. Y en los Andrés, Bueno, por era con favor. mucho gusto, ¿no? Muchas gracias. No, pero por final vi que nos dijo algo, o sea, todos soy fan de Serrenal. Así, algo para ellos, por favor. En realidad es un honor pues compartir este escenario con personas, con grandes rockstars de la economía en América Latina. Oiga. Y con Leopoldo y con Juan Camilo. Yo tengo dos preguntas fundamentales. La primera es, en Colombia la universidad sigue siendo un foco de desigualdad muy fuerte, inclusive en el acceso a la educación pública. Y hay unas estrategias muy marcadas del Estado para configurar que esa desigualdad no sea tan erradicada de raíz. Eso lo digo es porque, por ejemplo, una persona que quiere acceder a una universidad privada costosa en Colombia tiene que atravesar un proceso burocrático mucho mayor con ICETEX, con bancos, que está bien, o sea, no estoy diciendo que eso sea un problema en sí mismo, pero desde su perspectiva docente, lo que ustedes han visto con sus estudiantes, con el entorno académico que los rodea, ¿cómo pueden ustedes proponer configurar ese cambio de paradigma y ese cambio de panorama para que exista una semilla interior en cada uno de nosotros y se pueda fortalecer los procesos de igualdad o equidad, me gusta más la palabra equidad, dentro de los entornos que ustedes lideran? Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es, Colombia ha virado hacia la medición de la multidimensionalidad. Eso no lo hablamos aquí. Sé que es una pregunta muy concreta y muy específica, pero me gustaría saber la opinión tanto de Leopoldo como de Juan Camilo en el sentido de esta medición de la multidimensionalidad es un resultado del cambio de paradigma que se ha propuesto incluso pues, por un fantasma académico que aquí no se nombró, pero pues no sé qué tan prudente sea nombrarlo, que es Joseph Stiglitz. Stiglitz, entre otros autores, o Amartya Sen, formulan que existe la necesidad de medir individualmente o desde los hogares este tipo de multidimensionalidad y el Estado colombiano ha hecho grandes avances respecto a ello. Desde su perspectiva académica, esta medición de la multidimensionalidad ha resultado efectiva para canalizar las estrategias de política pública o las intervenciones públicas del Estado para mitigar esta desigualdad o esta inequidad. Disculpen por el lapsus. Muchas gracias. Vale, no, pues para que haya más oportunidad de participar voy a tratar de abordar las que siento que me competen más y no necesariamente todas, y usted complementa, Juan Camilo. Hable de lo que no sabe también. Entonces, del tema de cómo tener un sistema tributario progresivo y cómo el cierre de la brecha fiscal requiere del IVA. Entonces, yo creo que yo tengo una posición intermedia con respecto a eso. Por un lado, soy consciente de que buena parte de los recursos están en el IVA y que sin duda tienen que jugar un papel importante, y que buena parte del esfuerzo fiscal pasa por, ojalá, reducir exenciones y tasas diferenciales en el IVA, al tiempo que, y ya tenemos la infraestructura para eso, compensamos a los hogares más vulnerables como consecuencia de eso con transferencias. Yo creo que eso es deseable. Sin embargo, también comprendo por qué, cuando eso se propuso antes del estallido social, ocurrió el estallido. Teníamos toda la razón para que el público no viera con legitimidad esa propuesta en ese momento, porque llegó primero en un momento de profunda golpe financiero para todos los hogares, incluyendo las capas medias que no se beneficiarían con una compensación del IVA.
Segundo, veníamos de un gobierno que en sus reformas tributarias lo que había hecho era repartir exenciones a sectores privilegiados en vez de tratar de generar un sistema más progresivo. Y tercero, el gobierno ha tenido unos escándalos pues, que minaban su legitimidad. El ministro se ha tenido que defender de un par de escándalos en el Congreso que minaban la legitimidad. Entonces yo creo que uno debe hacer eso del IVA, pero tiene que hacer otras cosas que le den legitimidad al sistema. Y parte de la legitimidad está precisamente en tener progresividad en el resto de los impuestos. Entonces puede ser que hoy en día en impuesto de renta personal, por ejemplo en Colombia, no haya tantos recursos, porque hay una tasa alta de informalidad, no tantas personas son contribuyentes de renta, y aún si extendemos el número de contribuyentes, lo que recaudamos ahí es poco, pero que hagamos eso tiene un rol importante en darle legitimidad al pacto fiscal, y creo que tenemos que hacerlo. Lo hemos hecho ya con los asalariados, los que sí o sí, como ustedes inferirán del comentario que hice antes, yo pago impuestos feliz, pero eso no es la característica de la mayoría de los colombianos. Y hay muchos colombianos que no pagan impuestos, y entonces lo que tenemos que lograr es que, incluyendo muchos que tienen altos recursos, tenemos que corregir eso en tratamientos diferenciales según fuentes de ingreso, ver con mucho cuidado cómo podemos grabar otras fuentes de ingreso, las rentas del capital, etcétera, de una forma inteligente, porque tampoco podemos hacerlo de una manera tal que desincentivamos la inversión, la producción de riqueza, pero sí es muy importante para construir un sistema fiscal completo. Entonces, por eso creo que incluso si uno va a empezar, si uno piensa no puedo hacer la reforma fiscal estructural, llegar y hacer todos los cambios de una sola vez, la secuencia importa. Y entonces hacer primero aquellas cosas en las cuales la gente dice, ok, el que más tiene es el que ahora está más pagando, se están quitando unas inequidades, injusticias muy absurdas de algunos que pagan muy poco comparado con los que ya están pagando mucho, y después empezamos a hacerlo del IVA, etcétera. Puede ser deseable, incluso uno puede hacer una reforma que plantea que gradualmente van a suceder cambios. Esa es mi propuesta, y tengo un texto con Mark en donde proponemos un tema que incorpora esto, pero también incorpora lo de IVA, pero también incorpora estas otras cosas. La otra cosa que tal vez mencionaría respecto, pues, o que para que el resto lo ocupe Juan Camilo, es las perspectivas de que la desigualdad no importa y su importancia política ahora. Un poco triste, creo que cumple un papel importante por eso. Hoy en día nos estamos atrapados, al menos en el caso colombiano con frecuencia nos pasa, no digo solamente en los políticos, sino a veces en la ciudadanía, entre dos relatos que no creo que sean productivos. Uno que ve toda riqueza privada como una sospecha y toda participación del sector privado como una sospecha, y que entonces, pues digamos, pasa muy rápido ahí a proponer que lo que se tiene que hacer es pensar en un Estado más grande, que abarque muchos espacios que están ocupados por el sector privado, que además se ve como corrupto, que sea supremamente redistributivo, etc. Y otro relato que dice un poco lo contrario: el Estado se vuelve una fuente de corrupción, ineficiencias, desestímulo de la iniciativa privada, y yo creo que hay un relato intermedio que es el productivo. Y creo que contribuir a un relato menos ideologizado y menos polarizado entre esas opciones que más o menos venden una verdad muy blanco y negra, y más bien decir qué nos dice la evidencia, qué salidas tenemos. En efecto, siempre hay decisiones difíciles, hay cosas que pueden ser buenas por A pero generan un costo B. Es creo que el rol que tenemos que cumplir desde nuestra posición, al menos. Ahora, yo sí creo que, aunque entiendo la lógica de que hay un argumento para decir que no nos debería importar la desigualdad, sino solamente la pobreza, y siempre y cuando las personas tengan un cierto mínimo de cosas para tener dignidad, etcétera, ¿qué importa cuánta desigualdad hay? Creo que no aplica, porque hay unas razones, algunas de las cuales anticipé en mi discusión, unas económicas, pero otras, si se quiere, éticas, por las cuales la desigualdad sí importa. La desigualdad extrema conduce a no igual consideración, y eso puede que me importe más allá de sus consecuencias económicas, pero eso tiene consecuencias económicas, porque la no igual consideración puede conducir a que algunos tengan más poder políticos que otros, distorsionen las políticas económicas, puede conducir a que no haya igualdad de oportunidades. Si yo tengo una cantidad de bienes básicos, pero es que otro tiene mucho más que lo recontrabásico y no tengo forma de competir con eso, entonces sí creo que la desigualdad en sí misma también importa, lo cual no quiere decir, también como lo dije en mi intervención sobre qué desigualdad importa, que el propósito sea lograr absoluta equidad, no, la que sea consistente con que todos seamos ciudadanos de la misma categoría. Voy a recoger algunas cosas también que se preguntaron y tratar de no repetir algunas sobre el tema de soluciones o propuestas concretas. Yo coincido plenamente con Leopoldo con el tema del sistema tributario.
porque no solamente es un tema de recaudo de plata, sino también de contrato social, de que si uno percibe que el sistema tributario es justo, genera una cohesión social que dice pongamos todos, aportemos a la vaca, y ya Leopoldo explicó mucho más detalles sobre cómo podría eso funcionar. La otra solución concreta que yo creo sí es la de la educación pluriclasista, esa es la idea en la quinta puerta, y es un reto muy grande, pero no es imposible. Yo sí creo que podemos tratar de tener una conversación seria en este país, y no quiere decir diabolizar a los colegios privados o a las escuelas privadas, ni idealizar las públicas, es simplemente cómo creamos educación pluriclasista por cualquiera de los métodos. Eso creo que es bastante importante. Pero voy a saltarme hasta el otro extremo, que es el de la educación superior. Yo a veces me pregunto si ya en la educación superior es muy tarde, y lo tratamos de vivir en la universidad. Ser Pilo Paga fue un experimento interesante, le metimos alma, vida y sombrero todos los que estuvimos metidos en eso, porque a esta universidad llegaron muchos estudiantes de Ser Pilo Paga, pero son apenas 40.000 estudiantes de una población muy grande. Por favor, no se nos olviden que en este país hoy hay fácil 2 millones y medio de jóvenes entre 18 y 24, 2 millones y medio entre 18 y 24 que no están ni trabajando ni estudiando. Hago una pausa para que decantemos eso. Esa es una desigualdad mucho más profunda. ¿Cómo la resolvemos con educación superior? No estoy seguro, porque creo que tiene que ser una apuesta muy grande. Hoy ya el gobierno invierte mucho en la educación pública, pero es una tarea complicadísima. No sé si es muy tarde, pero nosotros somos profesores en educación superior y creemos en el proyecto y creemos en la inclusión y le apostamos todo, y TRIS es una apuesta de eso. Pero creo que si tenemos que meterle rápido, temprano, es a la educación pluriclasista a los 4 o 5 años. A los 4 o 5 años, que cada chino de estos pueda entrar a un sitio donde tenga esa igualdad democrática de la que está hablando Leopoldo. Y el último punto sobre un siguiente punto sobre la multidimensionalidad de la medición de pobreza, totalmente de acuerdo. Esto es un chicharrón que viene andando desde hace décadas, porque sabemos que las métricas de medición de progreso económico, y sobre todo la de PIB per cápita, tiene un montón de problemas, es súper incompleta, tiene un montón de fallas, no es el mejor indicador de desarrollo, pero paradójicamente la mayoría de economistas más ortodoxos lo defienden diciendo, pero es que mire cualquier otro indicador de pobreza multidimensional, mire cualquier otro indicador y está correlacionado con el PIB. Más PIB per cápita, mejor educación, mejores instituciones democráticas, mejores sistemas de salud, mejor participación, menos corrupción, un montón de cosas. Entonces se vuelve como una trampa de, bueno, entonces debe ser que es buen indicador. Eso me parece una trampa, porque sí creo que hay cosas que no estamos midiendo completas todavía. Pero uno de los problemas para reemplazar a las métricas actuales, por ejemplo, de ingreso per cápita, es que todas estas metodologías de pobreza multidimensional empiezan a ser muy dependientes del contexto. Entonces ya empieza usted a tener dificultades para medir peras con peras y manzanas con manzanas. Ahora, habiendo dicho eso, quiere decir que si el ingreso per cápita de Colombia estamos en cuánto, como en $8.000 per cápita, muchos colombianos van a decir, oiga, ¿dónde cobro esa platica? Porque no sé dónde voy a ir a cobrarla. $8.000 yo per cápita, no, que es un promedio, pero está mal distribuido, que no sé qué. Pero el reto es que cualquiera de estas apuestas metodológicas es compleja, pero definitivamente de acuerdo que la multidimensionalidad del bienestar va mucho más allá que las métricas economistas, y siempre yo digo, va a llegar algún momento en que en economía vamos a terminar hablando de dignidad. Para mí la palabra más importante aquí es dignidad. ¿Qué quiere decir tener una vida digna? Y esa vida digna es multidimensional. Poder participar en una igualdad democrática, poder tener oportunidades de desarrollar todos mis talentos y habilidades, poder tener aspiraciones y tener un camino claro que puedo llegar a ellas, poder estar en una comunidad en la que veo que los que están alrededor mío tienen las mismas condiciones que yo. Todo eso yo lo llamaría dignidad. Medir todo eso es muy, muy difícil. Y el último punto sobre si la desigualdad importa o no, yo lo diría de la siguiente manera. Yo me he venido cada vez convenciendo más de que, más que trasnocharme la desigualdad per se, me trasnochan las desigualdades injustas. ¿Y cuáles son las desigualdades injustas? Las desigualdades que son alcanzadas por atajos, ya nos podemos imaginar muchos atajos, o por abuso de poder. En toda esta conversación no hemos mencionado la palabra poder, pero eso va para otro terreno, y tenemos que hablar de poder. La palabra poder, ¿qué quiere decir poder? Hágale ya, 2 horas. Esas son 2 horas. Arranque. Pero el ejercicio del poder, que podría ser justamente distribuido, todos deberíamos tener poder, podría generar una sociedad más justa, en la cual
no nos preocupen tanto ciertas desigualdades porque son desigualdades aceptables, pero cuando hay concentración de poder, por ejemplo económico, que captura el poder político, ya lo sabemos cuando el poder económico captura el político y captura los medios de comunicación, y ya sabemos entonces que la prensa libre cada vez es menos viable porque está en manos de poderes económicos que capturan poder político, estamos fregados. Muy buenas noches a la gente de Terrenal, muchas gracias por la invitación, al doctor Caro, al doctor Andrés Mejía y a los invitados, a Juan Camilo y al doctor Ferguson. Mire, yo me puse a mirar sobre este caso de lo de la desigualdad y estuve encontrando unas columnas que escribió en su momento Rodrigo Uprigni, columnista del Espectador, y algo que coincide, algo importante en varias de sus columnas, es sobre el tema de los ingresos máximos. Por ejemplo, hay una parte, y voy a citarla acá, con los congresistas que planteen la necesidad ética y económica de topar los ingresos más altos frente a brechas grotescas, comparando la situación con corporaciones globales, argumentando la desigualdad extrema que ha sido injusta y perjudicial. Además, también dice que en una teoría de error de Rousseau, creo que se dice así, que lo explicaba en el doctor Uprigni, que para advertir que una democracia no puede ser fuerte si la riqueza concentra unos pocos, pues esto facilita la compra de libertades políticas y margina a las mayorías. Yo les pregunto, ¿coinciden ustedes con esas teorías que ha dicho el doctor Uprigni en varias de las columnas que ha sacado en los últimos años? Ok. Acá está. Pues primero, muchas gracias a todos. Yo tengo dos preguntas, una es muchísimo más fácil que la otra. La primera es que una parte importante de la desigualdad son las instituciones que implementan programas que intentan solucionarla. En la conversación se tocó cómo la desigualdad se va transformando y cómo soluciones a problemas actuales van a generar problemas a futuro en términos de desigualdad en otras generaciones. Teniendo en cuenta que los cambios democráticos han generado problemas de continuidad a los programas, cómo lograr instituciones suficientemente flexibles para incluir soluciones futuras, pero al mismo tiempo suficientemente estables para soportar cambios de gobierno. Esa es la primera. Y la otra, la fácil, ahora sí, es cómo trabaja TRES en aumentar la inclusión de voces en las conversaciones sobre desigualdad para que las discusiones se enriquezcan con diferentes perspectivas e historias de vida. Nos invitan a mí. Puede mejorar, pero por ahora. Yo tengo otra, pensé que la escribí. La polarización ideológica afectiva, particularmente la política que vemos en este momento, también podría entenderse como una forma de desigualdad. El odio al otro no moviliza a todos por igual. Quienes tienen menos tiempo, educación, redes y confianza institucional ya participan menos en la democracia y un ambiente político hostil los empuja aún más afuera. Los que se quedan son los más privilegiados o los más radicales. ¿Crees que la igualdad democrática que mencionas tú, Ferguson, o el compromiso con el artículo 13 que señalas tú, Juan Camilo, logra abarcar ese tipo de desigualdad o es una dimensión que ese marco no alcanza a cubrir? ¿Yo? Bueno, gracias. Creo que me va a sacar 3.7, pero en la introducción mi pregunta era un poco diferente a las que han mencionado y pues aquí mucho se ha hablado un poco de la motivación del por qué importa la desigualdad desde la ciudad, ¿no? Como un poco trayendo vivencias de la ciudad, pero mi pregunta es cuál, y aquí todos coincidimos con que espacios más policlasistas serían mejores para que haya mayor contacto entre las diferentes, los diferentes grupos sociales. Pero mi pregunta es en lo rural, ¿cómo se maneja la desigualdad en lo rural? No sé si parte del crecimiento ha sido esta migración tan grande que se ha notado en los últimos años hacia las zonas urbanas y cuál sería esa política en cuanto a lo rural. Si debería en cambio ser diferencial según distintas vocaciones, no sé. Camilo. Conteste, a ver, hágale Mejía, conteste esas preguntas. A ver si puede. Voy a contestar sobre las dos últimas que me parecen bien interesantes y no son fáciles.
sobre el tema de lo rural, voy a ir en reversa. El tema de lo rural es un tema bien interesante porque, primero, no se nos olviden que en Colombia hay muchas ruralidades. A veces tenemos esta imagen un poco simplista, y me acuerdo mucho en un discurso de posesión del primer periodo de Juan Manuel Santos, yo tengo por ahí la cita exacta, donde dijo, es que mi política rural va a ser convertir a cada campesino en un Juan Valdés en Colombia. Y yo me pregunté, ¿y las comunidades negras del Pacífico quieren convertirse en un Juan Valdés como en nuestras tierras greco-caldenses? Los resguardos indígenas de 120 pueblos indígenas distintos en Colombia querían convertirse en Juan Valdés, pero esa era parte de esa simplificación. Entonces hay muchas ruralidades, hay unas ruralidades campesinas, hay unas ruralidades que son muy distintas las del Casanare y del Meta que las de las zonas cafeteras, que las de las zonas de... Entonces yo creo que tenemos que ampliar mucho más la discusión porque nos construimos una idea de un modelo de ruralidad muy simplista, incluyendo, y esto viene un reclamo al proceso de paz. En el proceso de paz durante La Habana, muy tarde en el camino, empezaron a llegar las voces de las comunidades afroindígenas y dijeron, oye, ¿nosotros qué? Porque el modelo de ruralidad que estaba luchando de la idea agraria de la revolución de las FARC era una ruralidad en particular, la del pequeño propietario que no tenía tierra y que aspira a ser propietario y es un pequeño campesino de propiedad privada individual. ¿Y dónde quedaron el resto de ruralidades? Hay una ruralidad campesina que es muy diversa en el país, hay una ruralidad costera de comunidades pesqueras en el Pacífico y en el Caribe, que es también en las riberas de los ríos, que es muy distinto a la ruralidad campesina. Hay una ruralidad indígena, de resguardo de indígenas, que es muy distinto. Miren las tensiones en el Cauca de tantas ruralidades indígenas que hay entre resguardos. O sea, es una diversidad inmensa y esto vuelve al cuento de que ¿por qué carajos no somos capaces de comprender la diversidad de este país en vez de simplificarla en los campesinos? Y son un solo modelo, y lo dice un presidente que creo que aportó en buena medida con todo el proceso de paz y demás, en simplificar la idea de que todo campesino en Colombia se debería volver un Juan Valdés. Entonces, todo esto es para decir que para hablar de ruralidad hay que entender desde muchas de estas lógicas. Claro, eso quiere decir que nos tenemos que ir caso por caso, para una política caso por caso. Parcialmente sí. El proyecto de la CETIS, que es una de las cosas que se avanzó en este gobierno y que de las cosas que la gente sigue desconociendo, ha permitido que haya una mayor autoridades indígenas en los territorios de los resguardos indígenas de este país para definir su quehacer cotidiano. Respetemos eso y dejemos a ver qué pasa. Vuelvo al cuento del policentrismo y nuestra amiga Ostro. La capacidad de los pueblos a autodeterminar sus sistemas de salud y sus sistemas de educación, creo que será una cosa que tenemos que apostarle a apoyarla desde afuera, con errores y fracasos y demás, pero aplicarle una plantilla a toda la ruralidad igualita de arriba para abajo creo que es un riesgo muy grande. Y lo mismo para el tema de las comunidades negras, de las comunidades costeras, de las comunidades pesqueras, que son muchas más ruralidades que simplemente la idea del campesino con una hectárea de tierra y dos vacas y un marrano y su burrito, y creyendo que eso todo quiere decir progreso. Y el tema de la polarización, me parece muy interesante la pregunta sobre polarización, porque sí creo que esta tensión política de polarización es exactamente sobre las desigualdades. Pero son muchas. Alguien lo ha simplificado por ahí en la lucha entre los nadies y los nuncas. Los nadies y los nuncas es puras desigualdades. Los nadies que dijeron nunca nos han visto y queremos que nos vean, y los nuncas que dicen yo no me resisto a la injusticia del proceso de paz, la injusticia del sistema de la JEP, la injusticia de no sé qué. Y esa polarización está toda derivada de desigualdades. Muchísimas. Es que si había un país donde se podía cultivar esta polarización, en un país tan desigual como este, de tantas desigualdades de todo, de ingresos, de territorios, de etnias, de ideas, de ese tipo de cosas. En un país que nació como república con todas estas peleas entre los de Popayán y los de Cúcuta y los de Bogotá y los de Tunja, porque desde ahí siempre era sobre las desigualdades. ¿Y por qué los impuestos del licor eran para usted y no para mí? ¿Y por qué los impuestos eran para mí y no para el otro? Es que desde el comienzo estábamos en esas tensiones. Entonces yo sí creo que la polarización sí es el resultado, pero también está reforzando y reanimando el tema de la desigualdad. Pero también por eso entiendo la pregunta anterior, y es, dejemos de hablar de desigualdad porque esto no se puede llevar. Tratemos de poner eso al lado a ver si echamos para adelante en lo común. Mi problema es que echar para adelante en lo común no se puede con desigualdad, porque la desigualdad erosiona la posibilidad de construir un contrato social común. Pero ¿por qué no contestó que si se quiere poner topes a los salarios? La idea de ingresos máximos, de que en una sociedad exista ingreso máximo.
Tal vez que más que un ingreso, pues, es una buena pregunta. Yo creo que más que un ingreso máximo es el cociente entre el mejor pagado y el peor pagado. Hay países y organizaciones y empresas donde no dejan que entre el mejor y peor pagado de la misma empresa sea un máximo cociente. Creo que eso tendría un poquito más de sentido, más que ponerle techo per se a un número en absoluto. Es el problema del relativo, de cuánto se gana el que más gana frente al que menos gana. Yo sería un poco más amigo de ponerle al cociente un límite, de que el que más gana no sea tanto más veces que el que menos. Japón tuvo esto durante mucho tiempo. Alemania lo tiene a través de otras cosas. Alemania, por ejemplo, no sé si ustedes saben, por ley todas las empresas tienen que tener sindicatos en la junta directiva. Vaya, propóngase en Colombia. Pero tengamos la discusión. Tengamos la discusión. ¿Qué tendría de malo que los sindicatos estuvieran sentados en las juntas directivas de las empresas? Y ahí, a través de Alemania, se controlan este tipo de cosas de tratos injustos o justos frente a lo salarial. Y pues Alemania más o menos ha hecho algunas cosas bien y le ha tocado durito a lo largo de la historia, pero algo ha avanzado. Bueno, toco algunos de los que... Complemento algunos de los que dijo Juan Camilo y otros los dejo para poder abarcar más. Entonces, sobre la desigualdad rural no agrego mucho a lo que dice Juan Camilo. Sobre la polarización afectiva y la desigualdad coincido en que están estrechamente relacionados entre ellos, que la búsqueda de equidad democrática precisamente es antagónica a la polarización afectiva, porque parte de la idea de que yo no puedo considerar al otro como menos que yo. Y la polarización afectiva se da es cuando no solamente estoy en desacuerdo, sino que realmente hay odio y malos sentimientos frente a otra persona. Creo también que la polarización política que tenemos hoy, escribí un artículo en La Ciudad Vacía sobre esto, la podemos leer en clave de la desigualdad. Esos relatos simplificadores que mencioné en la charla cuando estábamos conversando, me parece que, uno, el miedo a que el Estado luchando contra la desigualdad se tire todo, pues surge del miedo a que la lucha contra la desigualdad se tire todo. Y el otro, el miedo a que todo lo que está haciendo el sector privado es un sistema injusto a partir de trampas, que ambos relatos tienen algo de verdad, porque hay muchos problemas en el sector público y en efecto el Estado puede dañar a veces la iniciativa privada, y también es cierto que muchas de las riquezas colombianas son mal habidas. Entonces son miedos que tienen algo de verdad y son miedos que primaron mucho en la campaña, en la primera vuelta. Y si uno fuera a caricaturizarlos, obviamente estos candidatos no se agotan en eso, pero digamos que alguna parte del electorado de Paloma se podía nutrir del primer miedo y alguna parte del electorado de Cepeda se podía nutrir del segundo, y lo que hizo muy hábilmente Abelardo La Espriella es nutrirse de ambos. Entonces al que le tiene miedo al Estado le dijo: yo voy a achicar el Estado y lo voy a volver chiquitico y no sé qué, y al que tiene la idea de que hay que rebelarse contra la riqueza de siempre, la riqueza heredada, las élites de siempre, el sistema bañado, le dice: y yo soy de los nunca. Habría que ver qué tan cierto es eso, pero yo soy de los nunca, y en un contexto en el cual la gente percibe que es un sistema injusto y que parte de salir adelante es con un perrenque que implica caminar por caminos grises, pues eso no es castigado. Entonces yo sí creo que el éxito electoral de quienes han tenido éxito electoral en estas elecciones, todos candidatos distantes de mis opciones preferidas, son reflejo de esa polarización y en parte se nutre de una desigualdad mal tramitada que no hemos logrado resolver. Sobre las voces centris, sí, a pesar de lo que ves hoy acá, y pues ahí cabe mucho la aclaración que hice al comienzo. Yo no voy a, si hay algún aspecto que no voy a defender de esta charla, es el hecho de que no tenga voces más diversas. Espero que aún así haya sido útil, pero en TRIS hacemos un esfuerzo en efecto por invitar más voces, y denos palo bienvenido cuando no sean suficientes, porque nos interesa, por supuesto, enriquecer la conversación. Y finalmente la respuesta a la pregunta sobre los ingresos máximos, la propuesta que recoge Rodrigo Primi, pues que ha sido hecha por varias personas, que Andrés Caro quiere que todos la contestemos. Creo que tiene una lógica. No estoy seguro que la lógica más grande sea la brecha entre el asalariado mejor pagado y el asalariado menos pagado en una empresa, o incluso entre los administradores o los que tienen posición de liderazgo y los empleados. Creo que la motivación más fuerte está en limitar las riquezas que son tan poderosas que ponen en riesgo la democracia, la igual consideración. Limitar el ingreso cuando realmente puede conducir a una plutocracia, ¿no? Y entiendo esa lógica. Y creo que aplica quizás de forma urgente en el caso de los Estados Unidos.
En el caso de Colombia, la lógica también podría aplicar, pero no sé si es la primera batalla que yo daría. Es una batalla muy difícil de dar. Decir, voy a tener un impuesto confiscatorio por encima de cierto ingreso. Es decir, si usted empieza a tener más de cierto X, ya no es para usted. Yo creo que desde el punto de vista económico tiene cero efectos. No creo que los incentivos de Luis Carlos Sarmiento Angulos o Jeff Bezos o los Gilinski estén influidos por el último $1.000.000 o $10 millones o $100 millones que se estén ganando. No creo que eso sea lo que los incentiva y que, vamos a matar los incentivos si hacemos eso. Eso va en línea con la retórica con la cual yo no estoy de acuerdo, de que no nos preocupemos por la desigualdad. Es más, si nos preocupamos por la desigualdad, vamos a matar a estos grandes innovadores, hombres generalmente súper ricos, que son los que nos han traído las cosas que nos dan prosperidad. No, esos son los que les tocó ganarse las ganancias de esas innovaciones, pero los logros incluso de esos grandes empresarios son logros colectivos, no nos echemos paja. Y yo no creo que quitarle... Apoyados por el Estado. Sí, apoyados por el Estado muchas veces, por los trabajadores, por un montón de innovadores, por un montón de cosas. No creo que quitarle los últimos $millones a esos individuos afecten los incentivos. No es eso lo que me preocupa. Pero sí creo que tendría una resistencia política muy fuerte que hace que no es la primera batalla que yo daría por buscar un sistema más justo en Colombia. De pronto algún día llegamos allá cuando haya tal acuerdo social que decimos, sí, nadie tiene por qué tener $1 trillón. Pero déjeme primero, yo sé. Exacto. Después. Cuando Mejía... Sí, no, sin retroactivos. Cuando Mejía llegue ahí hablamos de esa conversación. No sé, Mejía, dígalo de los topes de los salarios. No tengo ya nada que decir. Está que se queda dormido, Mejía. Es que me trasnoché anoche normalmente. Viendo el partido, sí. Yo como, Mejía iba por Uzbekistán. Yo como buen montañero caldense me duermo a las 9 de la noche y me trasnoché hasta las 11:30 ayer viendo el partido de Colombia, entonces por eso me ven un poco bajo de nota. Pero en mi corazón está contento. A la próxima empezamos a las 5 de la mañana en el episodio. Sí. Oiga, Andrés, bueno, Mejía. Juan Camilo, Leopoldo, muchísimas gracias. Una enorme generosidad de parte de ustedes haber compartido con toda esta comunidad y con nosotros y con quienes nos van a escuchar por las diferentes plataformas, haber compartido estas ideas, esta discusión. Ojalá nos den el privilegio de poder ser sus anfitriones cada vez que tengan una idea interesante que quieran compartir. O si no es interesante, igual los recibimos. Sí. No, gracias a ustedes, mil gracias tanto a los Andreses y a, como vimos, el muy cotizado Terrenal, pero también a este público por venir hoy. Sí. Competimos con el Mundial y aquí están. Mil gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Esto siempre en vivo es más amable que encerrados en un estudio de grabación. Y sigan pendientes de noticias de Terrenal y de Tris, que siempre seguimos tratando de sacar cosas. Y muchísimas gracias a David y a Angie por cuadrar este evento. De verdad, y muchas gracias a ustedes por venir. Gracias a ustedes.